Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Vaqueros, en nombre de la Fundación Tierra Sin Mar les doy la bienvenida a este segundo seminario de Antropología Guaraní, agradeciendo el esfuerzo, la dedicación de todos ustedes por dedicar parte de su tiempo de descanso a esta capacitación que esperemos les sea de mucho provecho. Mi función un poco dentro del seminario va a ser articular entre los distintos actores. Quiero contarles que hay un grupo muy variado de gente que participa. Hay gente que es investigadora y que está radicada en Europa, hay gente de México, hay gente de Uruguay, hay gente de Brasil, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Corrientes, hay gente de un montón de lugares, y que manejamos no solamente condiciones de conocimiento distintos, sino de vivencias distintas. Si nosotros le decimos a la gente que está en México o en Europa, palabras que para nosotros son habituales manejar aquí en esta región de manera cotidiana, lo más probable es que no sepa de lo que estamos hablando. Y seguramente si ellos profundizan en lo que es su investigación, sin duda van a estar a un nivel distinto que nosotros. Nosotros no hemos llegado a conocer un montón de cosas que la gente que se dedica a investigación lo trabaja de manera habitual y para nosotros es desconocimiento desde el diario. Así que mi función un poco va a ser a lo mejor interrumpir o trabajar con el profe Isabelino para tratar de nivelar o ayudarlos a encontrar este punto para que nos sea aprovechable a todos. Hablar de guaraní a todos por lo menos nos suena parecido al oído, alguna palabra, algo que queda, alguna costumbre. Lo que queremos profundizar o lo que queremos trabajar desde la Fundación es algo que venimos tratando de instalar hace mucho tiempo, que hay cosas que no se pueden comprender en la región sin comprender la esencia del guaraní. No, ni siquiera el idioma, porque el idioma guaraní no se traduce como una palabra de otro idioma. Es el entender un concepto, lleva encerrado un montón de cosas. Decir una sola palabra en guaraní, puede encerrar toda una cosmovisión, todo un mundo absolutamente tras ella. Entonces, eso hay que conocer antes de avanzar con determinadas cosas que tienen que ver con la esencia guaraní. Nosotros aquí, en la región guaranítica, en Corrientes, alguna parte de Entre Ríos, Río Grande do Sur, el Uruguay, usamos costumbre que decimos esto es del antiguo guaraní que nos llega hasta nuestros días, pero no sabemos su origen, no sabemos su esencia. Un poco este taller trata de eso, o este seminario trata de eso. Con todas las aristas, hasta lo más mínimo, tratar de escudriñar y perdón que silencio algunos micrófonos, y de Olga, no sé quién es, necesito que se silencie su micrófono. Y necesitamos comprender esto para avanzar. Necesitamos comprender esto para avanzar. Con el profe Isabelino Martínez hemos hecho varios talleres de participación sobre el tema guaraní, algunas otras cosas que hemos trabajado. Isabelino, además de su formación académica, ha sido discípulo del padre Melia, y lo van a entender quién era el padre Melia cuando avancemos un poco conociendo todo lo que es
la historia guaraní o la investigación guaraní al cabo de todo su desarrollo. Ha convivido en las aldeas, bueno, él es propiamente guaraní, o sea, no hay mucho para... No es que viene, no es que es un blanco como nosotros queriendo aprender, sino que él es propiamente guaraní. Así que bueno, un poquito hecha esta cuestión de introducción, les cuento algo que vamos a tratar de que él desarrolle parte del tema y cada tanto vamos parando y ahí hacemos nuestras preguntas, abrimos nuestros micrófonos, nos detenemos el tiempo que sea necesario y digamos para no interrumpirlo permanentemente y dejarlo que desarrolle. Cada 20 minutos por ahí hacemos una interrupción. Los encuentros van a quedar grabados en un canal de YouTube para la gente que tenga dudas o que quiera volver a acceder o lo que sea. No hay problema, solamente puede acceder la gente que está inscripta porque es a través del registro de su correo electrónico que les va a permitir. Pero van a tener disponible el material de la reunión. Como también hay en el mismo canal de la Fundación algunas cosas interesantes para ver de la cosmovisión guaraní, algunos documentales, algunas cosas que lo pueden ayudar o despertar algunas inquietudes para trabajarlos dentro del seminario. Bueno, deteniéndome un poco ya de hablar tanto, si yo tuviera que presentarlo o saludarlo al profe Isabelino, a ver, en Corrientes podrían decir en guaraní, Valpareicó, en Paraguay, Maiteí, Vallapá, pero en realidad esto corresponde todo a un yopará o a un guaraní moderno y nosotros nos estamos por meter más a lo hondo. Entonces, como para darle pie al profe Isabelino, agradeciéndole, como siempre, su participación y predisposición con estas cosas, como gran difusor, yo le voy a decir y que él explique a Willebete. Profe Isabelino, ¿tenés retorno, Isabelino? ¿Tenés eco? ¿Tenés retorno? ¿Estás lejos? Ahora que tal ahí, ahí está mejor. Correcto. Agüilleija es agüillama. Realmente Carlos hace una introducción, parece con la cáscara de banana, ¿verdad? Pensaba justamente aquí, acaba de llegar un mensaje en el WhatsApp de un amigo que casualmente, no porque está, no creo que esté en el curso, está ahora enfermo, pero que también suele hacer algunas consultas y bueno, parecido a esta sobre la toponimia de Yapeyú, casualmente, bueno, y viene al caso también el tema de los saludos, ¿verdad? Y realmente en esta conjunción de la intención idiomática de querer traducir quizá o de acomodar a un sistema universal de la lengua, pensar en esto de cómo estás, qué tal, quizá el propio hola, que ha entrado del inglés al español con toda la fuerza, ¿verdad? El hello, también de alguna manera curte nuestro idioma y dinamiza también de alguna forma, quizá ya no una lengua evidentemente hablada por indígenas, sino hablada por nosotros, ¿verdad? Los sudamericanos, argentinos, paraguayos, argentinos, y por ahí la incursión de estos saludos que hoy nosotros utilizamos, como bien lo decía Carlos, el Baesepa, Baepapeimén, Baetecopa, y ese tipo de consultas que hacemos. El abuyeí o abuye o abuyerete sería esa palabra o saludo inicial en el mundo guaraní. Y no estaría mal iniciar con estos
eh, para poder entender y replicando dos aspectos muy importantes antes de entrar en esta dinámica. En primer término, decirte que de ninguna manera creería yo que los que no somos realmente ya, lo que tenemos quizá alguna esta experiencia de ser guaraní, de vivir, de pensar en guaraní y de ser herederos, si se puede hablar de que somos herederos, porque a nosotros nadie nos autorizó de que somos los herederos de esta cultura y de esta lengua. Nosotros nos atrevemos, yo me atrevo muchas veces y luego como que me retiro suavemente del escenario para a ver si hay algo que quedó en el camino, porque tenemos que tener mucho respeto, mucho cuidado a una lengua que sobrevivió y que hizo sobrevivir de alguna manera esta riqueza que recibió el atentado en principio de la colonia en consecuencia de los periodos independientes y en la postimetría del siglo XXI, de alguna forma también muchos con muy buenas intenciones quizás, pero atentando contra su propia vida. El padre me viene hablando de la parte escrita de la lengua, ya quitando un poco en el diálogo, ¿verdad? Queremos que no sea algo tan tedioso, estos son 3 horas y vamos a tratar de hacer lo que todos estemos enganchados, estemos prendidos y, y bueno, en esta diversidad también veo a mucha gente conocida, mucha gente amiga y también hay algunas personas que veo en la pantalla, por lo menos hace rato, que tampoco son de habla español, ¿verdad? Carlos, tenemos algunos en lengua portuguesa, entonces voy a tratar Sí, de ser un sí, poco más pausado. hay lengua portuguesa. Quiero contarles también para que se den una idea un poco de la pluralidad isabelino. Hay gente paraguaya radicada, creo que es en Palma de Mallorca. Hay gente de Belarus, que estuvo la vez pasada también en otro de los seminarios. Allá está Europa fría. Bueno, y hay gente de México, por supuesto, Uruguay, Chile, bueno, gente de nuestra región también, pero hay gente que no habla español. Lo que me va a obligar un poco a tratar de pausar de alguna manera mi castellano, ¿verdad? Y tratar también de entrar en este engranaje interesante de la otra lengua que tiene su propio ritmo, ¿no? Y la persona de la doctora Lisette, saludo. Yo acho que você tendrá que escutarme na língua espanhola, doutora Lisette, hoje. Mas no voy a falar en su lengua. Entonces, eh, a partir de ella también saludar a las demás personas de habla portuguesa que están con nosotros aquí. Y retomando un poco ya en este contexto, mientras que Carlos me da la oportunidad de compartir pantalla, si puedo, caso contrario, enviaré a Carlos, o tienes contigo el Power, Carlos. Lino, un segundo ya te doy. Ya. Entonces, en esto en este conjunto hay que entender primero a este hombre guaraní, ¿no? Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando en este contexto tan interesante de la lengua, invita con tanta, ¿verdad? Y tanta discusión en el mundo de la filosofía, la moral, el tema del lenguaje inclusivo. Y en la lengua guaraní, estas situaciones, quizás si se profundizan de alguna manera, no sería un problema. Al decir, por ejemplo, Urupora, en este contexto bien religioso guaraní, es el ser humano que se alza de la tierra con alma
ya sea mujer, ser humano. Entonces, no es la complicación del género, una palabra precisísima, que solamente para meter un poquito una palabra, viene a colación a los jesuitas en este contexto Isabelino, perdón un segundito. Yo te voy a pedir dos cosas mientras soluciono el compartir de pantalla. Uno, la claridad de tu audio, si podemos mejorar un poquito. eh, si tenés algún micrófono, si lo podés acercarte, como para no tener inconvenientes por ahí. Aquí, ¿qué tal, Carlos? ¿Me escuchas? Ahí está ¿Aquí? mejor, ahí está mejor, ahí está mejor. Perfecto. Y lo otro, por ahí, atento si en algún momento te interrumpo por alguna cuestión de corte o de interrupción. Lo que va a una aclaración para toda la sala, estamos con cuestiones técnicas siempre sujetos a estas cosas, así que si en algún momento se interrumpe la conexión de alguno, recuerde que queda el tema de la grabación posteriormente. Pero si se interrumpe la de el profe Isabelino, lo que vamos a hacer con esta situación y no la podemos restaurar, vamos a esperar un tiempito y si no, agregaremos para la próxima si debemos sugerir. Haciendo esta salvedad técnica, disculpas Isabelino, continuamos, perdón. Ya te doy compartir. Voy un poco más bajo a ustedes, pero si ustedes me escuchan mejor, aquí es un poco cambio de sonido. ¿Tiene mejor audio de mi? ¿Me escuchan mejor allí? Se te escucha un poco mejor, se te Sí. escucha un poco mejor. Perfecto. Ahí, Entonces, es en Isabelino. este contexto, Carlos, no sé si ahí. Correcto. Es en este contexto y creo que logran ver ustedes mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve, sí se ve. En este contexto hay que tener que entender a este ser, a esta, que cuando llega evidentemente, la discusión fue si o no, nadie discutió otro aspecto, el aspecto era mucho más delicado, es decir, la colonia en un primer momento atacó eh, la condición del ser en el contexto guaraní. Entonces, y en todo el mundo indígena, ¿verdad? Pero particularmente estamos hablando de este mundo guaraní. En esa concepción es importante, entonces, reinterpretar un poco cómo fue ese impacto en esta primera relación, de esa primera hora. De modo a que, pudiendo pensar que en este territorio que va desde el sur de hoy de América Latina hasta la parte de lo que conocemos cerca del mar del Caribe, con pueblos que cohabitaban de alguna manera compartiendo una misma unidad lingüística y que también compartían ciertos códigos que eran particulares a esto. Entonces, entender primero al mundo guaraní, tendríamos que entenderlo en este contexto de su etapa, de su espacio. El que está en guaraní o aretá, lastimosamente hoy traducido, muchas veces, insisto, queriendo acomodar un poco la lengua también a los ritmos. Nosotros conocemos que un país implica ciertas cuestiones limítrofes, implica ciertas cuestiones legales, ¿verdad? En cambio, nos atrevemos a traducir en idioma guaraní paraguayo, al menos, decir país, decir tetá. Está Paraguay, está Argentina o Brasil, pero
En el contexto, el Tetá es un espacio, en el contexto del mundo guaraní, es un espacio de libertad. Es el sitio en donde se puede mover libremente sin temor a nada. Es su casa, sería en otros términos. Y ese Tetá que trasciende las fronteras del Brasil, parte de Venezuela, algunos. Y mencionaba el Caribe porque justamente los caraíbes que vivían arriba, también de rama lingüística guaraní, por donde de alguna manera hay como, si podemos categorizarlo, una cierta leyenda o, o cuento o relato de que por allí alguna vez llegarían o entrarían los esperados, los enviados de Tupá. Tupá, en términos guaraní, concebido como, quizás en nuestro lenguaje traducido rápidamente para comprenderlo, sería el Dios, ¿verdad? Pero hay que entender también el mundo del concretismo de esta lengua, es decir, una lengua concreta, que Tupá es todo lo que hace que vierta la naturaleza alrededor de ese ser humano. Entonces, todo lo que pueda verse, pueda contenerse en ese contexto natural, es parte de ese Tupá. Por eso todo se transmite en su religión, o trasunta como parte de su religión. Hablar en ese sentido de que hay un cierto movimiento, o un guaraní que pueda vivir en un sitio, en un lugar determinado, respetando el contexto ecológico en el que vive, en busca de alimentos, puede perfectamente en 3 meses o quizás 6 meses estar en otro sitio y a lo largo de tu vida volver a estar en el mismo sitio una, dos o varias veces. El primer concepto probablemente discutible en ese sentido va a ser el concepto de nomadismo. El guaraní se mueve en este tetá, en este su espacio, en este su territorio. Y puede volver al sitio original cumpliendo un cierto circuito o un círculo alimenticio. Es decir, el elemento fundamental que va a mover en el transcurrir de ese periodo, de lo que nosotros llamemos año, o quizá cambio de estaciones, o temporada de frutos, implica o tiene que ver con ese espacio, implica y tiene que ver con ese tiempo, y cuyo tiempo no es el mismo tiempo nuestro. También hay que resaltar de entrada. Entender es primero su espacio. Y ahora estamos en otro concepto que es el tiempo. El tiempo no es lo mismo que nuestro tiempo. Hablar de Anaitec, Anabé, HI o Arema en el tiempo pasado o en el futuro, como estaba citando a la Anaitea o Anabé, puede implicar tiempos diferentes a horas, a días, quizá incluso a años, o a una espera que incluso puede que no llegue. Los tiempos son otros. Es un tiempo en el que tiene que ver con esta relación de espacio, evidentemente, sin preocupaciones, sin necesidad de apurar a ese tiempo que llegue.
o que nos deshagamos de ese tiempo. Y es el tiempo también en el que transcurre la vida, y como bien lo llamaría el padre Meliá, en esa búsqueda de los peregrinos del más allá. Hay una peregrinación constante, no solo en la búsqueda del alimento, sino en este contexto de la búsqueda del Illuminaje, o en guaraní un poco más moderno, llamémosle así, Illuminaje, o Maraje, como nos dijeran también los Budas. Esa conjunción, esa búsqueda, ese peregrinar, el Illuminaje no es solo una especie de que muchas veces también queriendo resolver la cuestión, lo traducimos como el paraíso, ¿no? El es la tierra y Maraje es sin, es la negación de todo lo que sería el mal, el lugar sin el mal, la tierra sin mal. Y en esta búsqueda, en este peregrinar pausado, ese espacio que se busca no es sino ese encuentro tampoco fortuito, sino que cuando se encuentra están los custodios, están aves responsables, que sería entrando un poco en la oralitura de ellos, ¿verdad? Cuando nos comentan. Y no todos pueden acceder, no es porque un grupo haya encontrado, todos los del grupo pudieran haber accedido a la tierra sin mal. No todos están todos convidados de alguna manera en esa búsqueda, pero están los elegidos, los que están permitidos para entrar en ese lugar sagrado. Y esta búsqueda implica esa preparación, de alguna manera, si se quiere, evangélica o bíblica, esa preparación terrena, que a diferencia es en la misma tierra este espacio permitido. Buscar entonces el origen del mundo guaraní, que también muchas veces queremos explicar desde la conquista para adelante, 500 años antes, o quizás desde donde nos alcance a explicar la ciencia, porque muchas veces la academia nos exige lo que llamamos pruebas. En una cultura donde la oralidad secunda, y la oralidad es la que mantiene y sigue sosteniendo aún hoy a los pequeños poblados, a los pequeños pueblos, a los pequeños tecoja o tecoa, que aún subsisten en nuestras tierras, en el Brasil, en la Argentina, en el Paraguay, y en una modalidad un poco, de alguna manera, de sobrevivencia en el mundo campesino del fondo de nuestros pueblos, en cuya memoria quedaron y pasaron por un filtro o varios filtros. Uno de ellos se llamó misiones jesuíticas o reducciones jesuíticas. Otro filtro interesante es sobrevivir a los primeros poblados independientes y sobrevivir también posteriormente a modos de guerras, formas. Y esto mismo es lo que nos hace pensar cómo se logró vivir en ese territorio
y cómo se logró esa búsqueda. Y en esa búsqueda también era sobrevivir, y sobrevivir implica vivir con la lengua puesta. El padre Montoya, cuando comienza a ponerle letra en 1643 a la palabra, es interesante porque hay ciertos sonidos que él logra captar y hay otros sonidos que él no logra poner en la palabra escrita. Entonces, de alguna manera, como que quedó latente, por un lado, el modo escrito y por otro lado, siguió su ritmo natural, el cauce natural, lo oral. Y paralelo a esta comprensión de la escritura de 1643, es importante entender también las diferentes interpretaciones que recibió ese mundo guaraní, vista por varios personajes que recorrieron, que llegaron con su experiencia y con lo que fueron. Por un lado, tenemos la que fue vista por los conquistadores, esta concepción de la bestialidad que se le concedió a este mundo, incluso de alguna manera, al no considerarse del género prácticamente humano, ¿verdad? Sino que sería solamente para ciertas cuestiones que los conquistadores quizás querían aprovechar o lo aprovecharon de alguna manera, con cierto contexto también llegaron a, opacar, entonces no interesó para nada, quizá la palabra conquista está un poco incluso bastante ya exagerada para ese contexto, ¿verdad? Porque lo que aconteció realmente no es una conquista, sino un primer avasallamiento, esclavitudes, pero en ese mundo es interesante porque el guaraní se reduce, hablando del indígena en particular guaraní, se reduce a su espacio de esclavo, a su espacio de que lo que le pertenecía, de que este lugar donde él podía transitar, donde podía vivir, podía estar, hoy no es su espacio. Consecuentemente también pudiéramos pensar en otro grupo de gente que los consideró, los vio de otra manera, que son los misioneros. Y en particular, allí tendríamos que ver los misioneros que fueron religiosos y de alguna manera los que más curtieron o invirtieron tiempo y fuerza, hablando de las misiones jesuíticas guaraní, que fueron un espacio que hoy por hoy también es, por muchos, estamos aceptando, ¿verdad? De que estos espacios reduccionales de alguna manera sirvieron de escape ante esta otra voraz conquista que se venía por fuera. O sea que de alguna manera uno tendría que, para subsistir, tendría que estar dentro de esta misión, que era un poco la mejor opción, quizá no la mejor, pero era la oportunidad para subsistir de alguna manera, de sobrevivir. Y también en ese contexto es el que el guaraní encuentra el respaldo, y lo que después el padre Mediano diría de alguna manera también, de que al ser la escritura el triunfo de la lengua para poder subsistir, en la propia escritura, en su propio triunfo, encuentra también su pena, en su gloria también encuentra su desdicha, nos diría él, ¿verdad? Porque de alguna manera, al proponer la palabra escrita, comienza a reducirse a ciertos, no solo a ciertos símbolos, sino también a reducirse en la comprensión y en el impacto que pueda decir, lo que decíamos al inicio hoy, cuando
Carlos quería introducirnos en este contexto del saludo nada más. Cómo fue cambiando, no solo para sobrevivir, sino también cómo se fue reduciendo y cómo fue cambiando el sentido. Para lo que hablamos y pensamos muchas veces en guaraní, no siendo indígenas de Tecoá, muchas veces hasta nos molesta, ¿verdad? Porque creemos que hablamos bien, creemos que somos de alguna manera los dueños, como decía también al principio, pero en realidad cuando uno va interpretando, cuando uno va comprendiendo cómo fueron cambiando, cuando decíamos, por ejemplo, en ese contexto del espacio del Tetá, los caraí, o señores, y en realidad el caraí, si se traduce originalmente, sería una especie de algo esperado, de un ser que se estaba esperando, de un embajador de Tupá, de un representante. Esa sería un poco la traducción en principio. Pero cuando llegan los españoles, evidentemente, esa palabra se utiliza para adecuarse a ese contexto y son los caraí españoles los que llegan. Y entonces, este caraí no era tan quizá lo que se venía esperando, sino tenía otro ritmo, otra manera de tratar, que justamente en muchos pasajes ya luego podemos ver denuncias a nivel hablando de la visión etnológica misionera, ¿verdad? Que fueron defendidas desde San Roque y otros grandes misioneros que también defendieron de alguna manera la dignidad del mundo guaraní. Y Isabelino, Carlos, justo que estás en la pausa, perdón la interrupción, yo te voy a pedir un poquito entre los mensajes por ahí que recibimos a través de nuestra comunicación con los asistentes, una decodificación más coloquial de lo que acabas de presentar. Esto es lo que hablábamos al principio de la gente con diferentes perfiles de conocimiento y que necesita un poco esta traducción o decodificación de esta introducción que haces. correcto, perfecto, Carlos. En esa misma línea y sin perder absolutamente nada, ninguna migaja, como se dijera, es interesante entender, y vamos nuevamente a la palabra caraí, para que podamos partir de esa base, de que en la concepción original, el guaraní estaba esperando a alguien. El mundo guaraní esperaba, y en esa espera, en el 1492, acontece esta situación de llegada, que no era lo esperado, pero en fin, es lo que llegó. Y entonces la misma palabra se convierte en recibir a ese español como el caraí. Es más, ellos se adecuan rápido a esto. Y los jesuitas de alguna manera decodificaron ese lenguaje del caraí. Comprendieron que era algo más sagrado, que era algo que dignificaba más. Y a partir de ahí, en ese mismo contexto, ellos, y a decir de Montoya, que es lo que primero le pone escritura, cuando estamos hablando de Montoya, estamos hablando del jesuita que fue de origen de madre peruana, de padre español, pero que le dio letra y que convivió en ese contexto del mundo guaraní, pues, provincial, de la Compañía de Jesús Superior Provincial, y también uno de los que después, incluso porque hay algunas experiencias de escritura anteriores, incluso de intentos de catecismo, incluso en el mundo franciscano,
pero fue Montoya el que recogió la mayor cantidad de voces en lo que se conoce como el tesoro de la lengua guaraní. Y fue presentada oficialmente este libro en el año 1643 y de cuyas versiones son las reediciones que tenemos del diccionario y de comprensión también de la lengua, vocabulario y arte de la lengua guaraní, se llamó su primer material, en la que recoge justamente las voces y que todavía debe ser reinterpretada en algunos contextos, sonidos en particular. Entonces, Antonio Ruiz de Montoya, un gran misionero jesuita que logra ponerle con la facilidad que él tenía al tener la madre de origen indígena también, esa facilidad le permitió escuchar con más claridad para ponerle letra el sonido con lengua española en su momento, con las letras del español de aquella época, la grafía de lo que se conoce como la lengua guaraní. Y paralelo a eso, insisto, ha quedado parte de esa oralidad que todavía no está escrita o incluso que no puede ser escrita porque implica gestos, implica miradas, implica movimientos, implica maneras de estar juntos incluso, ¿verdad? Y en ese contexto estaba por explicar un poquitito el mundo guaraní recibe esta acepción, por decirlo así, acomodada del Caraí y concibe en esa realidad el jesuita de que aquel esperado sería algo muy interesante si llega a ese nivel. Que es mejor que el guaraní tome la concepción, estoy tratando de explicar el concepto misionero del bautismo, que hasta hoy no hay una traducción así literal de la palabra bautismo. La más cercana encontraron es Oñemongaraí. Oñemongaraí, es decir, O es tercera persona, Ñem es hacerse, volverse, parecerse, y entonces Oñemongaraí es convertirse en ese Señor esperado, el mismo ser, el propio embajador, en este caso ya de la cultura cristiana. Fueron muchas veces cuando hoy competimos decimos, ¿cómo los jesuitas lograron la facilidad? Hoy también nosotros podemos hacer quizá muchas palabras, siendo especialistas en diferentes áreas del conocimiento. Pero algo interesante que ese ensamblaje, si se pudiera decirlo de esa manera, de la cultura cristiana y la cultura guaraní logró de tal forma que las nuevas palabras, esas palabras, tanto hispanismos como también los neologismos agregados al contexto de la cultura de ese momento colonial, no fueron tan fuertes. De hecho que los misioneros lograron ver al ser humano y lograron de alguna manera dignificar, por supuesto, al ritmo cristiano. Esa es la otra parte discutible, hasta qué punto se curtió también el mundo guaraní con ese mundo cristiano, ¿verdad? Y esa conquista de alguna manera ha hecho cambios profundos en la religión. Y aunque hoy por hoy, verá, muchos de los que quedaron afuera continúan de alguna manera sobreviviendo con aspectos de la religiosidad de ese mundo guaraní. Entonces, tener en cuenta, tener presente ese mundo visto por los misioneros es de ese mundo no solo de ir agregando palabras de conversión, sino también de dignificación, y que implica también en ese contexto darle el bagaje de
en una buena intención, pensemos siempre en eso, ¿verdad? De ponerle en un nivel de escritura que cambiaría evidentemente la historia del mundo guaraní. Cuando la palabra toma forma escrita, la palabra oral, lo que existía hasta entonces eran ciertas formas, ciertos gráficos que en el mundo guaraní se conocía como cuatiá. Cuá es el conocimiento, cuá es la sabiduría, y cuatí es como sobresalir, dejar que sobresalga. A es el fruto, dejar que sobresalga ese fruto en algún lado de ese conocimiento. Quizá traducido en una impronta española sería dibujo o gráfico, serían formas, cuatiá originalmente. Todo lo que se pudiera dibujar fuera de este ser humano, líneas, incluso formas de figuras animales, ciertos símbolos que muchas veces no son encontrados básicamente como en otra, quizá egipcia, o quizá que se pueda oír deletrear como dijéramos nosotros, ¿verdad? Sino es esporádicamente encontrada por la forma en que lo hacían. Y eso es interesante porque quizá un pequeño símbolo, un pequeño gráfico, un dibujo en un rostro para un ritual, es la manera de escribir de este mundo, ¿verdad? De expresar un símbolo. Entonces, a partir de allí también, estos propios rituales pasan de alguna manera a subsistir dentro de ese mundo evangélico, católico, cristiano, misionero, jesuita, y la palabra escrita, que ahora toma forma de dibujo también, que en principio era un temor, que era una competencia. Ustedes traten de ubicarse en el que hasta hoy el mundo guaraní solamente conoce la palabra escrita, perdón, la palabra oral. Y eso oral ahora lo encuentran escrito. Había un temor a esa palabra que estaba escondida, que de repente alguien podía darle vida. Entonces, hay un cierto temor a lo que está escrito, que es más desconocido por ellos, porque ellos no leían evidentemente, y que ya venía en la Biblia, quizá en los breviarios de los jesuitas, que ellos se daban cuenta de que también hablaba, pero que era otra forma de hablar. Ese lenguaje permitió entonces oikuatiá, es decir, volverse el dibujo, aquellas palabras, aquellos sonidos, y que evidentemente no guardaban en gran medida los sonidos, pero no guardaban, insisto, todos los sonidos, quizás sean onomatopéyicos o formales dentro de ese contexto para el día a día. En ese mundo misionero también hay que entender de que el tiempo comienza a variar, porque es el tiempo de oración, el tiempo de trabajar, el tiempo es diferente. El mundo guaraní se tuvo que ajustar a ese tiempo, y de alguna manera los jesuitas también en ese contexto descubrieron los tiempos de los guaraníes, y ese tiempo fundamentalmente luego se tradujo en términos de oración. La propia vida del mundo guaraní es un tiempo, un gran tiempo de oración, de recogimiento, es un gran tiempo de
de desestrés, diríamos nosotros en tiempos modernos. Y es algo muy interesante porque esa contemplación, esa manera de llevar el mundo, hace de que tenga una personalidad quizá para nosotros de poco hablar, pero cuya cualidad en la exposición oral es genuina. Es decir, nada más deberíamos de abordar un tema en cuestión de modo a que aflore lo oral y nos pueda comunicar evidentemente esas cualidades y todo esa riqueza. Los misioneros de alguna manera recogieron también la manera de vivir, la manera de orar, evidentemente, y allí se descubrieron aspectos de cómo saber escuchar lo que hay alrededor, saber escuchar el mundo. Y saber escuchar el mundo es estar en sintonía con cada aspecto, saber escuchar todo lo que nos permite entender esa naturaleza y ese espacio donde vive ese ser humano. Todo esto fue visto, interpretado por los diferentes misioneros. El canto, el Urajei, que hasta entonces era parte habitual, también se convierte en una cuestión religiosa, católica, cristiana, y que es aprovechada dentro de las misiones jesuitas. Otros señores que pasaron también encontraron y tuvieron su manera de ver e interpretar al mundo guaraní. Algunos viajeros, algunos botanistas, algunos científicos que pasaron en diferentes épocas, en diferentes momentos, también dieron su interpretación. Así podemos recoger hasta hoy, como por ejemplo, por citar algunos, podemos recoger desde la edición de Bertoni, Moisés Bertoni, que logró recoger, interpretar y valorar aspectos del mundo, de la salud del mundo guaraní, la vitalidad y la fuerza con que cuenta ese mundo guaraní. Y su interpretación in situ. Y también recoger y conocer, por ejemplo, desde Pedro de Montenegro, otro jesuita, hermano de la congregación, que hacia mediados del 1700 logró también recoger parte de esa gran sabiduría guaraní de la botánica y del conocimiento de las ciencias naturales. Por citar algunos. Y esta es otra forma de ver a este mundo guaraní. Es decir, entrar en esta riqueza cultural implica aprovechar todas estas maneras de interpretar, de subsistir y de recoger el conocimiento para poder nosotros llegar a este último elemento que es lo antropológico. En suma, nosotros podemos recoger varios elementos de este hombre, de este Ulpora, considerando el mundo en su esencia como ser humano y cuyos elementos vamos a desglosar o vamos a por lo menos tratar de desglosar juntos aquí en estos encuentros que vamos a ir haciendo en este tiempo. Por citar algunos de los grandes que nos permiten entrar en esto, y creo que uno de los de las personas que logró no solo entrar en la piel, sino curtirse con su piel y que se le permitió
porque les fue permitido recoger, les fue permitido poner en palabras escritas, les fue permitido comunicar. Me estoy refiriendo a León Cadogan, uno de los grandes que nos permitió también entrar a nosotros hoy desde esas oraciones, desde esa reinterpretación del Alhu Uraputá, o el comienzo con la palabra. Hoy en terminología, no sé si quizás la guaraní correntina, ¿cómo estará? Pero por lo menos la guaraní paraguaya, las voces paraguayas del guaraní, hoy Alhu implica solamente este bullicio, fluido, evidentemente de voces humanas, pero en unos sin sentidos. En cambio, Cadogan, y aquí voy a hacer un corte, Carlos, para que podamos comenzar a charlar con la gente un dato y luego retomar la Sí, segunda correcto, parte. eso te iba a decir, correcto. Entonces, Cadogan nos permite entrar en esta mística de lo que ya de alguna manera los conquistadores no pudieron doblegar, lo que los misioneros enriquecieron con su religión, o le enriqueció a su religión, lo que los viajeros pudieron recoger a través de la sabiduría. Cadogan nos permite entrar en ese mundo de conocer la palabra y de darle el valor a ese algo. Ubu en guaraní es agua, evidentemente, y ubu es un manantial, un lugar donde brota agua. Y el aubu es el alma, el que hace brotar, el que sale del alma los sonidos. Es decir, la palabra en guaraní, si nosotros pudiéramos traducirlo, serían sonidos del alma. Y ahí es donde comenzamos a tener otra manera de ver, y quizá, yo no sé si incluso lo que seguimos de alguna manera mirando, estudiando, tratando de comprender, nos quedamos pero cortos en todo el amplio sentido de la palabra. Nos quedamos cortos ante tanta estupefacción que nos permite entrar Cadogan, y que también, para cerrar esta parte, el padre Mendía llega al culmen de esto, que no está escrito ni en las misiones jesuíticas, ni por ningún antropólogo, ni por ningún misionero. No está visto, escrito, documentado, que se le haya permitido a un blanco, a un yoruba, entrar en este mundo profundo de la palabra, que es la celebración ritual que se celebra dentro de un opuj, o una iglesia, llamémosle iglesia, que vamos a explicarlo en su momento también. Entonces, ahí mismo darle un corte para abrir la posibilidad de esta conversación, Carlos. Sí, Isabelino, vamos a decodificar un poquitito esto, porque convengamos que aquí tenemos gente que no sabe ni quién es Cadogan, ni quién es Meliá, ni quién fue Ruiz de Montoya. Entonces, más allá de por ahí referenciarle la importancia de cada uno de ellos, recordemos que estamos haciendo una introducción para ver cuáles son las líneas de comprensión o de la visión que hubo sobre el tema de la cultura guaraní. O sea, la línea de la conquista, la línea cómo lo vieron los jesuitas, los evangelizadores, cómo lo vieron los viajeros posteriores, que hubo muchos viajeros posteriores. Vos lo citabas al suizo, pero no nos olvidemos de Azara, no nos olvidemos de un montón de gente que termina describiendo lo que ve de la cultura guaraní. Pero eso, a su vez, es distinto de cómo el propio guaraní se ve, o lo ven de una manera más cercana. Y los primeros que empiezan a trabajar sobre cómo el guaraní se ve él a sí mismo, uno es León Cadogan, el otro es Meliá. Entonces, una cosa es la visión externa, la visión de la conquista, la visión de los viajeros, y otra cosa es cómo ellos mismos se veían
y cómo lo reflejaron los primeros científicos blancos que comienzan a escribir sobre ello. Vamos a darle la palabra a la gente de la sala. Abrimos los micrófonos de los que quieran hacer preguntas, levantamos la mano o usamos el micrófono como les quede cómodo, y vamos a dar para el tema de preguntas, clarificaciones o lo que necesiten. No veo a nadie, Isabelino, pidiendo, pero yo te pido, acá Carolina Rojas levantó la mano. Carolina, ¿podés habilitar tu micrófono? Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, Carolina. Bueno, como yo decía, tengo problemas con mi cámara, vamos a ver si para la próxima semana lo puedo arreglar, por eso no me veo, pero mi foto soy yo. Bueno, agradecer, ¿cierto?, a la Fundación Tierra Sin Mar por esta oportunidad del seminario y para poder aprender con el profesor. No sé, me gustaría preguntar en general, ¿dónde uno puede leer? ¿Qué libro, qué literatura recomiendan? O si quizá me equivoco, quizá el seminario pueda entregar algún material. ¿Qué literatura recomiendan para profundizar un poco más de esto? O sea, yo alguna noción tengo de las misiones jesuíticas, pero poca, y me gustaría profundizarla un poco. No sé si me recomiendan alguna literatura particular. Eso, gracias. Isabelino. Sí, me olvidé la persona, Carolina, sí. Evidentemente en literatura hay mucho en Carolina para entrar en el mundo de la interpretación de las misiones jesuíticas, así como desde textos más sencillos hasta más complejos, y también hay textos que se siguen editando hoy mismo a esta altura del partido. Entonces, vamos a compartir contigo y quizá con Carlos una lista quizá de materiales más básicos, y que también podamos hacerlo por PDF aquí para que la gente la pueda tener. Entonces, eh, yo sé que aquí hay mucha gente que ya la tiene conocida, pero por supuesto, por respeto a todos, Carolina, si no te molesta, en el transcurso de estos días vamos a compartir, incluso en la tarde de hoy con Carlos vamos a compartir ya algunos para que los puedan tener ustedes y podamos seguir con la temática conversando sin ningún problema. Permítame una aclaración que también va a sumarle. Esta temática tiene un inconveniente con el tema de la bibliografía, que en realidad hay mucho disperso, hay muchos temas tratados individualmente, o sea, no hay una comprensión de la temática en su conjunto, no hay una comprensión. Entonces, a lo mejor uno lee los libros de Cadogan y tratan un perfil, los libros de Meliá y trata un tema en particular y en un momento particular, pero no hay un desarrollo para la comprensión de la cultura. Si uno piensa que va a leer libros de historia de guaraní, creyendo como leía en los libros de historia antigua para aprender, eso no existe. No hay una cronología así lineal y una explicación temporal. Por eso es que estos talleres nos ayudan a estructurar un poco o ordenarlos para ponerlos en una línea de comprensión. Si no, no lo hay, lastimosamente no lo hay. Pero no lo hay porque, bueno, se inició a escribir recientemente, esto estamos hablando de la década del 30, antes era toda una cuestión de transmisión oral, y todavía lo que hay es gente que ha escrito sobre un tema específico, y es muy difícil, como decía, lograr una comprensión completa desde ahí. Y lo que hacía referencia Isabelino respecto al mundo de la bibliografía jesuítica es porque desde lo jesuítico
sí se escribió mucho sobre la convivencia con el guaraní y la comprensión de lo que pasaba con el guaraní. ¿Sí? O sea, pero no es guaraní puro, digamos, tiene que ver algo escrito desde la visión jesuítica. De eso hay bastante, un poco más ordenado, pero no tiene que ver puntualmente con el tema guaraní clásico tradicional. De todas maneras, digo porque así mismo podamos compartir con ustedes el Auractá es complejo, necesita una ayuda para poder entender lo que está diciendo. Entonces, la idea un poco del taller o del seminario es ayudar con estas cosas para ordenar y que puedan, cuando accedan al material de lectura, poder nutrirse o prenderse de cosas que hemos trabajado aquí. Perdón por la aclaración, espero que ayude con el tema de la consulta. Mercedes Joneman había pedido, levantó la mano, por favor. Bueno, no sé si se me escucha o no. Bien, perfecto, Mercedes. ¿Se escucha? Buenos días a todos. Buenos días, Bueno. Isabelino, muchas gracias por todo lo que nos estás enseñando. Yo quería, bueno, yo vengo de una ciudad donde un pueblo que estaba muy relacionado con los guaraníes plásticos ribereños. Entonces, de chica escuchaba y había conceptos y hay una cosa que lo he leído en varios autores sobre el caraí, que me quedó ahora como dando vueltas, el caraí como el señor, aquel que en una familia sentía como un llamado trascendente, un día se despedía de su familia, su esposa lo bañaba con agua del ligarí, del cedro, y él salía a recorrerlas como un embajador, como bien dijo Isabelino, a recorrer las aldeas y a enseñar, mientras hacía su propio proceso de trascendencia buscando el agüille. No sé si pronuncio bien porque no sé guaraní, pero quería eso preguntarle a Isabelino si esa concepción tiene algún sentido, porque en varios autores encontré referencias a ese caraí. Lo mismo con la palabra abaré, una palabra como bastante hermética, con varias acepciones, ¿no? No sé si está bien esos relatos. No recuerdo si Metro o quién fue que cuenta en uno de sus libros, y después lo he leído en otros autores. Correctísimo. Es así, doña Mercedes. Evidentemente decía en una interpretación concreta desde el momento de la conquista, esta palabra comenzó a tomar otras aristas, ¿verdad? Y una de las aristas fue la de tomar el ser español, o sea, caraí era el español en ese contexto. Originalmente el caraí era eso que ellos mismos seguían esperando entre comunidades, o quizá el que era el enviado a buscar al esperado, dependiendo de ese relato que también es válido, evidentemente, y eso más se puede recoger también de alguna manera entre los relatos tupí guaraní, que también habla de también habla más de este caraí que sale del lugar, como que encontró la llamada y que comienza a de ahí inclusive voy a llevar al otro extremo para que se entienda. Algunos personajes folclóricos surgieron parecido a esto, y le miro ahí a Pilar Camacho, quizá nunca habrá escuchado esto, ¿verdad? Hay un personaje folclórico allí que hoy de alguna manera subsistió en las campiñas del fondo incluso de la Argentina,
y algunos personajes parecidos que se fueron reformulando y utiliza la misma palabra Caraí y luego le pone un apellido, Bozá, Claro. para incluso parecer a ese señor de la bolsa que tiene que ver con la cultura castellana. El Bozá es el hispanismo de la palabra bolsa, ¿no? Pero que de alguna manera, en realidad, en el contexto guaraní no es interpretado como el que busca niños o que persigue niños, como se entiende vulgarmente, sino el Caraí Bozá sería como aquel peregrino que había que atenderlo, que anda en la búsqueda de ese ser superior y que como es un peregrino solamente lleva lo que lleva consigo, una bolsa, por decirlo de alguna manera. Entonces fue como una acepción un poco también distinta. La palabra caraí no solo termina con la acepción española del caraí, que distinga mandatos, autoridad, dictadura, lo que fuere. Luego, en el contexto de la poscolonia, los caraí se redujeron al mundo netamente de las autoridades. Llámese Las autoridades, exacto. los presidentes, los, no sé, intendentes, no sé qué, ¿verdad? Hoy para entender, nuestros prefectos actuales serían los caraí, que se llegaba al caraí Burubishá, incluso luego llegaron los militares que se convirtieron en los nuevos caraí, los caraí Poguazú, que llegaron a ser dentro de ese contexto los otros caraí, que finalmente hoy en lengua ya creo que compartimos plenamente esto con la Argentina y con otros. Los caraí actualmente somos los seres, lo que de alguna manera serían los abá originalmente, porque el abá implicaba una cierta relación de grado, de edad, de responsabilidad y de cualidad en el mundo guaraní. Pero bueno, para no entrar mucho en ese otro aspecto, entender de que Caraí es simplemente hoy el señor Don Carlos, sería Caraí Carlos, claro. Don Juan Antonio Stiller es Caraí Juan Antonio, o sea que de alguna manera podemos compartir hoy sin ya tener esa cualidad de búsqueda, de expectación religiosa o de esperanza en esa persona, de que encuentre algunas respuestas para nosotros, es el caraí hoy, ¿verdad? O sea, por la simple razón de que incluso llega a una edad o cumple el rol de papá, es el caraí. Entonces, como que fue variando tanto, ¿verdad? En el transcurrir del tiempo. Claro, eso es lo que veo, que desde los tiempos pretéritos, digamos, esa palabra se fue modificando, fue cargando otros contenidos y se fue invistiendo de cierta autoridad a otros personajes que no la tenían. Lo interesante. Gracias, Isabelino. Gracias, sí. Lo interesante quizá, doña Mercedes y compañeros todos aquí, colegas, lo interesante es que si nosotros miramos, si buscamos una línea en la palabra caraí, por ejemplo, hay algo que no perdió desde el vamos, y es esa relación de superioridad, ¿sí? Esa relación de trascendente. Algo trascendente. Y eso no perdió, porque si yo hoy le pregunto, inclusive está todavía en la conciencia de muchos campesinos paraguayos, si yo pregunto a alguien, incluso a un indígena, ¿verdad?, que le va a visitar el caraí presidente de la República, el caraí intendente, ellos tienen una esperanza en esa persona, de que traiga cosas buenas, nunca va a traer algo malo. Y de eso también en la política criolla entró y de alguna manera es blanco para aprovecharse de la inocencia muchas veces de nuestra gente, porque eso curte todavía, es válido todavía, de alguna manera tiene su validez, esa esperanza en ese caraí. Entonces, para entender, por ejemplo, hoy la política, un político
gasta, como le dicen acá, no sé cómo le dicen por ahí, tiene que entender, o sea, lo sabe muy bien, y la gente desarrolla muy bien esos aspectos de la política criolla cuando va a hablar con autoridad a alguien y como dándole todas las esperanzas y se convierte de alguna manera en algo mesiánico, ¿verdad? Por eso los políticos mesiánicos Claro, tienen claro. su valor, ¿verdad? Y bueno, y viene por ahí un poco ese sentido. O sea, eh, no sé si es tan buena, pero por decirlo, no está todo perdido en el conjunto del contenido de la palabra. Claro. Y no, porque ellos tienen esa esperanza del regreso, de los que redimen el decir, como dice Caro. Ahí está la palabra, el valor de la palabra. Y ese manantial del alma que ellos entregan cuando hablan, alejado de la mentira, ¿no? Gracias, Isabelino. Dale, doña Mercedes. El Ibu es el Carlos. Sí, perdón. Gracias. Sí, Isabelino. Pues nada más para redondear lo que Mercedes ahí nos decía, este manantial que brota, algo interesante porque evidentemente se dice lo que se debe de decir. De ahí están algunas cuestiones muy inherentes al dar la palabra, por ejemplo. Dar la palabra, darse uno mismo, no es el compromiso oral, sino es que yo mismo me estoy dando en ese compromiso. Es distinto el compromiso. Hay valores en el mundo guaraní que quizá no es lo mismo que me voy a encontrar para charlar con Carlos a las 14 horas y es un compromiso asumido de palabra y que puede cambiarse. No, eso no puede cambiarse porque fue dada desde ese fondo de ese manantial. Pues la palabra misma que tomó forma en Carlos y en mí, y en esa conjunción tiene que darse este encuentro. Palabra erguida en el ser. Exacto. Su nombre. Exacto. Gracias. A mí me gusta por ahí algunos ejemplos de Isabelino, pero no quisiera extenderlo mucho. Por ahí el tema de, inclusive la redundancia que se termina volviendo Caraí, Guazú. Está dando importancia por sí con la palabra Caraí lo tiene. O lo tenía en su momento. Y lo otro que iba a decir respecto al tema de la palabra, no quiero adelantarme, pero es respecto a cosas que en el guaraní no existen, como existen en la forma tradicional castellana, o sea, el concepto de tiempo, el concepto de sí, de no. El concepto de tiempo puede existir el tiempo de la lluvia, puede existir el tiempo de la siembra, el tiempo de la cosecha, pero no el tiempo como lo conocemos, no la hora. Puede existir el momento. La hora del reloj. No, puede existir el momento del día, pero no la hora. La hora no tiene importancia. Existe el momento que es el momento que corresponde a, pero no, bueno, estas cosas son muy guaraní. Había dos cosas, algo de Cecilia Ramírez me parece que había pedido la palabra por ahí, pero le pedí si lo podía hacer oral y está levantando la mano Flavia Fani. ¿Yo? Bueno, preguntita, Isabelino, ¿cómo se conjuga el tema este que estás hablando del político visto como un caraí al que le tenés esperanza, expectativa, con el dar la palabra, el valor de la palabra, y sabemos en la vida real que muchas veces la palabra de los políticos no se cumple? ¿Cómo has visto desde el guaraní esa mirada tan contradictoria entre la esperanza que tienen y lo que después se da? No sé, parece una pregunta medio tonta, pero me interesaría ver esa mirada. No es nada tonta la pregunta, es muy interesante. Es uno de los elementos que hace que cada vez más, especialmente para que se entienda
y voy a remitirme a los pocos pueblos que quizás muchos de los que estamos aquí o hayamos escuchado o habremos tomado contacto alguna vez, no sé si con pueblos o con personas todavía y estrictamente más indígenas. Ellos en particular cada vez más van como que alejándose y esa distinción es muy fuerte. A mí me molesta, Flavia, cuando ellos dicen, a mí me molesta porque yo sé la carga con el que dicen. Me refiero a los Muyá en particular, que viví con ellos. Y cuando ellos me llaman Yuruá, por ejemplo, es una manera totalmente de distinguirse de que ese es el pueblo Muyá y yo soy el Yuruá. Y yo que hablo el guaraní, yo que convivo con esto también, ¿verdad? Y de alguna manera, Yurú es la boca, ¿no? Pero vamos a traducir directamente para que se entienda. Yurú es boca. Y A es siempre el fruto, lo que sale de la boca. Y mira que se reduce a eso que estás diciendo, Flavio. Es decir, ellos son los que hablan demasiado y no dicen nada. Y nosotros, a ver, con mucho respeto traduzco esto. Pero es que esa sería el fondo de la cuestión. Y yo me siento mal muchas veces porque yo no quiero ser Yoruba, ¿verdad? Trato de buscarme en mí y digo, pero se nota que lo soy. Yo, hasta que luego como que van tomando confianza y tomo un nombre. El padre Meliá, por ejemplo, llegó a tener nombre guaraní y su nombre español. En una aldea yo llegué a tener nombre guaraní y ellos me preguntaron cuál quería tomar como nombre y luego ellos también sugirieron, de acuerdo a lo que ellos fueron viendo en una celebración. Pero eso es muy difícil llegar a ese nivel, ¿verdad? Es muy difícil llegar a ese nivel de volver a tomar esa confianza. Estamos hablando de la desconfianza, ¿sabes? Y en el mundo político campesino, donde también fluye todavía, si bien ya no directamente lo indígena, pero sí vale mucho de los valores guaraní, porque está como en ese sustrato escondido el mundo guaraní, la gente hoy por eso de alguna manera cree, y es una pena, ¿verdad? Dentro de la democracia, esto es un negocio. Entonces, como es un negocio, a ver qué me da, porque es el único momento en que se acerca. Y si da algo, entonces cumple con su palabra, este caraí. Y si no, no me voy a votar. No voy a cumplir con mi, lo que sería, entre comillas, aspecto de la democracia y en este mundo sería mi participación efectiva en una elección. Y incluso visto y discutido con muchos políticos un poco más racionales, eso se ve como que bueno, dentro de jugar con el otro, de querer, pero el otro cree, especialmente el campesino, que es que dista del mundo académico, que no tiene muchas posibilidades más que su espacio donde vive. Entonces cree que es su única oportunidad de conseguir algo de lo esperado cada 5 años, cada 4 años. Entonces se va convirtiendo en un nuevo rito y en una nueva manera, lastimosamente, de no sé si, no quiero llamarle reinterpretación porque sería una falacia, ¿no? Pero por lo menos de hacer política, lastimosamente, y que se sigue aprovechando. Entonces hoy, antes cuando se decía que la ofrenda era grande, el santo desconfía, ahora depende un poco de la ofrenda para que el político, por lo menos la gente vaya y cumpla, porque ahí está el otro tema, que si cumple conmigo con cierta cuestión momentánea o ayudó o colaboró, no sé, no quiero meterme en ese otro mundo, ¿verdad? Pero
para entender un poquitito el modo de ser, el modo de expresarse, es que el otro le corresponde, porque le dio su palabra. Entonces no puede ir en su contra, por más que no le guste, por más que no es lo que él quiere, y ni sabe ni quién es que cumplió con él. Entonces, o con ella. Entonces tiene que ir a darle su voto, por decirlo así más sencillamente. Eso está pasando. Y debería, yo creo que la filosofía moral debería encargarse un poco de estudiar un poco más todavía este tema, porque es un tema que se está aposentando fuertemente en nuestras regiones, al menos en Paraguay, esto se siente muchísimo. Dentro de algunos racionalistas incluso hay una discusión si quienes tendríamos que votar o no, incluso considerando estos aspectos. Hay una discusión muy fuerte también por fuera de estas cuestiones, considerando la realidad que estamos viviendo. Y fundamentalmente, no con eso quiero justificar una ignorancia, sino es una cuestión profunda que se sigue demostrando más allá de la palabra, ¿verdad? Entonces se va traduciendo en otros modos de confianza. No sé si Claudia respondo. Intenté un aterrizaje forzoso ahí para tu... Para ser prolijo y esquivar los temas políticos, para ser prolijo y esquivar temas políticos. Pero podemos definirlo al yoruba como un gentilicio, pero que tiene un alto contenido de decirte vos no perteneces a lo nuestro, te tomamos con pinza. Me gustaría nutrir de una anécdota. Muy cerca donde vive Isabelino, cerca de los cerros de Santa Rosa, Isabelino, está la piedra con la huella de País Humé. No sé si la viste alguna vez, supongo que sí. Un día voy con Coqui Ruiz, un amigo común con Isabelino, a verlo, me llevaba a conocerlo. Y en realidad País Humé, lo vamos a ver más adelante, es una huella que existe en varios lugares de América de un pie izquierdo sobre la piedra, de un talle aproximadamente 37, que existe en Minas Gerais, en Paraguay existen 2, en Perú existen, bueno, que es una simbiosis entre Santo Tomás y País Humé. Hay una huella, estábamos yendo a ver esta situación. Y había pasado un camino y le habían movido a una gran piedra con la huella esta, y una señora guaraní cerrado, su lengua única, campesina, no de aldea indígena, le dice a mi amigo, y él después me traduce, pero sí ubiqué la palabra, cuando la pronuncia, dice, vinieron los estupidenses y la movieron. O sea, los estupidenses sería el inicio de donde vienen los estúpidos de la gente como nosotros, que no respeta determinadas cosas. Ese neologismo medio raro tiene mucha raíz en el guaraní. Avanzando con otras cosas que va a desarrollar el profe Isabelino, en guaraní existen 2 nosotros. Existe el ñandé y existe el oré. Uno es incluyente, el otro es excluyente. Es decir, vos no entrás, porque cuando digo nosotros y digo de tal manera, vos no entrás porque vos no sos guaraní, o vos no sos de mi parcial. Nosotros los sería. Bueno, eso tiene que ver con una forma, ya entrando más al centro, de cómo nos ven a la gente que no pertenece a la nación guaraní, ¿no? Isabelino, a ver si hay alguien más con el pedido de la palabra. No veo a nadie, veo algunos... Hay una consulta de Cecilia en el chat. Ajá. Pregunta si la palabra oral al pasar al escrito pierde su riqueza
Es decir, si se restringe su interpretación atándose a las acepciones tomadas como las más idóneas adecuadas. Es la pregunta de Cecilia. Yo no diría que la palabra escrita no responde, ¿verdad? Pero que de alguna manera es como comprarse un zapato nuevo, ¿no? Yo creo que tuviste toda esa experiencia del zapato nuevo. A la larga se va ajustando al pie, ¿no? Pero en principio como que molesta, ¿no? Y muchas veces si no molesta tampoco la queremos calzar mucho porque si no se descompone rápido. Por lo menos esa es la concepción de los zapatos de domingo en la que crecimos mucho de lo que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco va a decir esta historia de que evidentemente al ponerle piel, y una piel totalmente extraña de códigos a la lengua guaraní, sugiere evidentemente una lectura distinta, menguada, e inclusive tratando de explicar de un aspecto que quizás no sé. Por ahí, Carlos, ahí le digo una cosita nada más para que se entienda a Cecilia, y tomo otra vez lo de Mercedes. Una cuestión muy interesante. Caraí. Y Carlos decía Caraí Guazú, refiriéndose siempre, Guazú es grande en guaraní. Refiriéndose a la carga que tiene, a la autoridad que tiene, a la responsabilidad que tiene Caraí Guazú, alguien muy importante. Pero no nos olvidemos que Carlos decía esto, de que la propia palabra Caraí en sí ya es algo importante. Pero también existe el Caraí Jaré. Y eso no es algo inventado. Eso existe desde siempre. Y el Caraí Pujaré es la noche. El Señor que solamente trasciende las noches. Y ahí para que entienda así del Camacho, yo no sé cómo viene la mano ahí con algunas mitologías o algunas cuestiones ahí en México, ¿no? Pero para que se entienda, es una cuestión un poco más mitológica, por decirlo así, pero que es el dueño de la noche. Es el embajador de la noche, al cual tampoco hay que atentar, y es el responsable de alguna manera del cuidado de ese sector. Y lo vamos a tratar en un momento dado de estos encuentros. Pero es interesante porque también es un caraí. Entonces, ¿cómo yo explico, quizá poniéndole letra, y porque lo que acontece con Montoya evidentemente es una palabra y una serie de explicaciones de esa palabra, pero en español. Y cuando yo comienzo a buscarle estas explicaciones en guaraní, estoy tratando de traducir haciendo, porque esto es una cuestión natural en el paraguayo, al menos, que hablamos el español, pero estamos pensando en guaraní, y nuestra lógica está construida en guaraní. Quizá esa es otra cuestión muy interesante, porque aquí me dice Carlos, vamos a estar de 9 a 12. A mí me da igual que me diga, estamos toda la mañana, estamos la tarde. O sea, en ese concepto de cómo explico también, y ahí es, Cecilia, donde tenemos un poco esta dificultad con la palabra escrita. Yo te digo Caraí y muchas veces quizás 2 puntos, señor, ¿verdad? Como una traducción, ¿no? Pero si yo voy como buscándole y reinterpretando todo esto, salen todos estos bagajes de esta palabra sin igual, que lleva una carga religiosa, que lleva una carga de responsabilidad, una carga de esperanza y una carga de espera que trasciende los límites de su territorio y que incluso espera un efecto hacia adentro de su comunidad. No solo de su comunidad hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces, es una responsabilidad muy grande el que, si nosotros tomásemos hoy los Caraí de hoy, Caraí Carlos, Caraí Isabelino, Caraí Antonio Stiller, si tomáramos nosotros este concepto
y lo virtiéramos como lo que es, la responsabilidad es muy grande. Y va más allá de don fulano nomás. Va más allá de esto, ¿no? Entonces, es el que tendríamos la responsabilidad en nuestras manos de esa esperanza, de lo que después vamos a hablar como valores también de la economía que tiene que ver con este Caraí, que también lo vamos a hablar en este momento. Entonces, por ahí, no sé si Cecilia responde un poco a esa inquietud tuya. Y entonces, allí hay una Isabelino, consulta más. Sí. sí, Isabelino, tenemos ahí un pedido de palabra de Héctor Álvarez, que no tiene cámara, pero a ver si lo podemos escuchar. Hola. Sí, Héctor. Perfecto. Escuchame. Con que me oigan es suficiente. Correcto. Porque yo también estoy encantado de poder compartir la palabra con ustedes y me siento honrado de participar en este seminario. Mi pregunta tiene que ver con la grafía de ese concepto que Isabelino puso tan en claro como los sonidos del alma. Entonces no sé si es A, U, U, o cómo se escribiría eso. Y también quiero dar un poco mis antecedentes, dado que este seminario llega a mi vida en un tiempo en donde estoy en una búsqueda de identidad, una búsqueda de mis raíces. Yo soy nacido en San Ignacio, Misiones, Argentina, y he sido malcriado en Buenos Aires, dado que mi padre era gendarme, y al trasladarnos a Buenos Aires, mi educación y todo el contexto y entorno fue porteño. Pero mi madre hablaba guaraní, dado que ambos sus padres correntinos hablaban en guaraní correntino. Lamentablemente, por cuestiones de otros tiempos, aquella discriminación porteña hizo que mi madre, para evitar las cargadas en la escuela, lo que hoy en día se llama bullying, me negara la lengua. No pude aprender guaraní. Entonces, esta es mi oportunidad. Y en este trabajo me encuentro. Así que desde ya muchas gracias por todo el aporte que yo ya intuía va más allá de la grafía. Digamos, esta cuestión, el yoruba, por ejemplo, me parece fantástico. Bueno, estoy disfrutando cada minuto, así que muchas gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No veo a nadie más. A ver, perdón. Vale. El chat. Bueno, Isabelino, Mauro, veo tu comentario. ¿Querés hacer algún aporte, alguna consulta, Mauro? Sí, buenos días. Bueno, gracias, Carlos, por esta invitación. No, simplemente compartir lo de Héctor, y tendría una pregunta, pero más adelante para Isabelino, con respecto a la traducción. Pero comparto la misma experiencia nefasta que nos ha pasado, sobre todo en Corrientes en la década del 60. Digo esto de la prohibición, ¿no? del idioma y la maestra en la escuela, yo vivía en el campo, nos pegaba, ¿no? con el puntero cuando me echábamos alguna palabra en guaraní, así que muy complicada la situación. Nada más que eso, y bueno, y seguir escuchando y aprendiendo de Isabelino.
Yo les voy a dar una postilla. Con Isabelinos, aparte de nuestro vínculo académico, profesional, laboral, de inquietudes, de anhelos, que trabajamos hace muchos años, somos amigos y se imaginan que estos temas para nosotros forman parte de la cotidianidad. Yo no los puedo ordenar como los ordena él, obviamente, ni tengo el conocimiento como lo tiene él. Sí, lo que les aseguro que por más de que a lo mejor les resulte difícil de encajar algunas cosas todavía en el inicio, este seminario es imperdible. O sea, son de las cosas dificilísimas de encontrar y donde se puede clarificar un montón de cosas. Entonces, claro, a lo mejor nos gana la ansiedad y nos adelantamos con algunos temas, por eso lo hemos dividido en módulos que ya hemos ensayado en un seminario anterior, pero vamos a tener tiempo de sacarnos todas estas inquietudes, dudas, compartir y abrir de esta manera, por eso lo fraccionamos y lo vamos parando para poder hacer este ida y vuelta. Isabelino puede hablar a lo mejor de algunas cosas que en el momento nos parecen medias duras académicamente, pero cuando la desmenuzamos nos permite interactuar de esta manera. Gracias a todos por las preguntas. A ver, reviso por última vez si no hay alguno más. Carolina Roja. Bueno, lo que tenga que ver con consultas, fantástico, los incorporamos. Lo que tenga que ver con anecdotario y cosas, lo charlamos al final de la reunión sin problema todo el tiempo que haga falta. Isabelino, ¿estamos listos para avanzar? ¿Necesitas tomar agua, respirar o lo que fuera? No, está bien aquí. Carolina pidió la palabra o no, Carlos, ¿no, verdad? Solamente un comentario. No, mandó unos comentarios. Ya. Correcto, no. Qué gusto de tener a Héctor y a tanta gente aquí. De alguna manera, esa apertura, Héctor, caray, Héctor, de querer abrirse a las posibilidades de la identidad, todos, de alguna manera, eso es lo que nos tiene aquí. Y quiero nada más significar, a partir de Héctor, y le tuteo allí a él, para decirle a todos, de que en este mundo guaraní, eso es lo primordial que hay que entender para poder entrar en este mundo. Y ese puente entre el Yurua y ellos, para que podamos poder entrar en este mundo, ¿verdad? Parte de esa confianza, parte de devolverle el valor a ese mundo justamente es no entrar en desconfianza, es decir, ¿será que? Sino, ¿qué es lo que hay? Y descubrirlo uno mismo. Esa es la riqueza más interesante que el mundo guaraní ofrece. Y muchas veces cuando nadie, por eso decía hace rato, aquí tampoco nosotros tenemos la fórmula, la chispita mágica, ¿verdad? Vamos a exponer lo que la experiencia nos fue dando, lo que nos fuimos de alguna manera acercándonos a estas realidades y a partir de allí también buscar juntos nuestra propia forma de entender y ojalá que incluso esto trascienda no solo en las puntillas que habló don Mauro, ¿verdad? De la escuela que prohibía hablar el guaraní, sino que de alguna manera también nos permita hoy que esa sistematización de la escuela formal, escuche nuestras voces y le devuelva la voz al pueblo. Porque hay algo de esto detrás que todavía no estamos descubriendo. Eso lo digo a firma muy personal, como una inquietud muy fuerte que tenemos que descubrirlo todavía. Muy bien. Continuar entonces en esta línea como una segunda parte. Desde varias imágenes que se nos han presentado en el transcurso de los tiempos y quizá porque conocemos fotografías, materiales más actuales,
desde el 900 para adelante, hablando del cuatiá, ¿verdad? De imágenes, porque el ta'angá es algo muy, muy interesante. La palabra ta'angá hoy es traducido por dibujos en guaraní actual, paraguayo al menos. En guaraní original, ta es como la proyección, la sílaba ta implicaría como reflejarse a el alma, anga, es el reflejo del alma. Y los guaraníes no se permitían este lujo de dibujarse, por ejemplo. Ellos no se concebían en esta desnudez que hoy nosotros muchas veces, cuando en una descripción antropológica, mucha gente lo intenta demostrar. Y el tanga es algo exclusivo, algo personal, que por eso no se puede exteriorizar. Solamente uno puede ver en el agua. El espejo es natural, evidentemente, encontrarse, y era muchas veces ese reflejo, era preferible no verse. Tal es que la desnudez no está concebida en el mundo concreto guaraní, que cuando los jesuitas llegan, aparecen los primeros crucifijos con los cristos semidesnudos en la cruz, para que se entienda esto, ¿no? Y en el vulgo, en el popular de la gente, la mayoría de los que tenían inclusive en algunas iglesias, pero más todavía en las tallas caseras, en los crucifijos que se hicieron para las casas, para los hogares, lo revestían, lo cubrían. Si ustedes alguna vez vieron algún crucifijo en el interior de América Latina, tanto, esto compartimos con Brasil, yo lo he visto en Corrientes, aquí en Misiones Argentina, Misiones Paraguay, y gran parte del Paraguay, los crucifijos tienen como un vestido, están cubiertos con un paño, y ese vestido, ese paño, recibe el nombre de sai. La palabra sai es bueno, traducido directo, el vestido blanco que usaban, hecho del telar, en los telares de los propios indígenas, que cubrían el cuerpo completo, para ciertos ritos, para cierta experiencia en particular, de algunas celebraciones. Y eso mismo es lo que le adhieren, por ejemplo, al concepto crucifijo, para que nada más tengan una idea de que muchas veces nosotros lo vemos de una manera y ellos no se ven de esta manera. Quizá para nosotros un signo importante de pobreza, de determinación de nivel de pobreza sea la desnudez, que para ellos en ningún momento es así. La pintura del urucú, una planta, un arbusto propio de nuestras regiones, de cuyo fruto se exprimía y uno se pintaba el cuerpo, no solo para ritos y celebraciones que también usaban para ciertos simbolismos los rostros. Fundamentalmente el urucú tenía la misión de evitar que los llamémosle bichos de cierta hora del día los ataquen a ellos, mosquitos o lo que fuere. Era un repelente natural, consabido por ellos. Entonces era parte también de ese vestido natural que la naturaleza, insisto, y valga la redundancia, les ofrecía. Entonces, entender a este mundo, la desnudez sería como verse reflejado. Muchos hoy
guaraníes todavía no aceptan, por ejemplo, hay que pedir mucho permiso, conversar para este tipo de fotos que ustedes están teniendo frente a ustedes. No es muchas veces aceptado. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de imágenes, que para ellos muchas veces son sagrados o tienen una importancia dentro de la moral, quizá que nosotros hoy hablemos, pero más allá de la moral, para ellos es su propia forma de verse, de presentarse. Si bien el bu, al bu, la palabra fluye desde el alma, también esa exteriorización en ese cuerpo tiene mucho que ver con eso de presentarse. Entonces, sacarse como de uno mismo y volver a mostrarse, eso no es tan concebido en ese mundo guaraní. Como ustedes pueden apreciar, sí, dentro de esa relación con la naturaleza, se pudo conocer mucho más de cómo la relación de ciertos detalles, siendo de momento que toma la posición de, en principio, cuando toma la adolescencia, el que se prepara para ser líder, el que toma el tembetá, el que se le coloca bajo el labio inferior, para implicar de que está en proceso, el ritual de proceso de lideranza, que el joven lo tiene que demostrar antes de llegar a su plena madurez, que es cuando toma la forma de Abba. El guaraní conquistado pierde de alguna manera estas, y lo hacen a su forma, a su manera un poco más escondida, pero no con la libertad plena con la que venían haciendo en ese contexto anterior a las misiones, a las conquistas, que en los pueblos paralelos que intentaron subsistir, se siguió celebrando. Descubrir el liderazgo implica ese proceso de búsqueda de demostración también. Uno, para llegar a ser Abba, que se ascendía más o menos entre los 22, 25 años de edad, y llegaba hasta los 50 entrados, algunos 48 para nuestros tiempos, para nuestros años, sería el que tiene la complejidad de haber demostrado a su pueblo, a su comunidad, ciertas cualidades que llevaría a la condición de vivir mejor a su pueblo. El tecoporá, teco, que es la cultura, la vida misma, y porá, bien, el bueno, el bien vivir, el buen vivir. Esa búsqueda, que es parte del proceso de la búsqueda de la tierra sin mal, es la que se quedó de alguna manera coartada con el atentado contra su Teco-Ja. Teco vida, Ja, lugar donde se desarrolla la vida. Es decir, nos diría ahí el padre Melía, no habría Teco sin Teco-Ja. Y no puede haber, de hecho, porque es el lugar en donde se transmite la vida misma. Recuerdo en un evento así de un guaraní que había vuelto de varios días de búsqueda de alimentos. El cansancio y los días de estar fuera de la comunidad lo llevó a un momento a que si uno lo ve, puede pensar hasta que uno está incluso muerto, con su urucú puesto, con esta pintura corporal,
Parecía que yacía muerto debajo de unas hojas bien escondidos, torso desnudo por supuesto, y llevaba más de 24 horas en ese estado. Yo, con mucho cuidado, cautela, mirando esta realidad, a ver si alguien se hacía eco de esto en la comunidad, y como pasaban por cerca y ellos siempre cuidadosos con detalles, yo no me percaté de que alguien le haya llamado la atención hasta que uno se dio cuenta que a mí me llamaba la atención y me explicó lo siguiente. La necesidad de salir de ese cansancio, de algún dolor, de que estaba siendo atentado en su cuerpo, la respuesta la tenía la propia tierra, que es su propia madre. ¿Y quién no quiere estar en el cobijo o en los brazos de su madre para poder descansar ante las adversidades del mundo? Y eso mismo es lo que este guaraní estaba haciendo, descansando en los brazos de su madre. Es decir, la propia respuesta está en la propia naturaleza. Y en esa vivencia, en ese espectáculo de estar allí yaciendo muerto, descansado, porque estaba en los brazos de su madre, llevó solamente el tiempo, el poco tiempo que llevaba era quizá para tomar un poco de agua y volver al sitio, y llevó como en nuestro tiempo 72 horas más o menos. Ese tiempo de quietud, y el hombre salió sano de la enfermedad que le aquejaba y del cansancio el cual tenía. Es nada más para tener en cuenta cómo fuimos perdiendo esa relación también con la naturaleza del cual estamos hablando y de cuyas palabras hoy podemos recoger sonidos y expresiones propios del dolor, del sufrimiento y de la manera de recomponerse con su propia realidad. En esta relación, para continuar un poco también, y ya lo mencionaba Carlos, es interesante cómo ellos también nos vieron, no solo por lo que los exploradores y conquistadores vieron, sino cómo ellos sintieron. Y ellos, evidentemente, y esto está muy claro, que rescataron automáticamente de que estos nuevos caraí que aparecieron estaban de alguna manera atentando contra la vida de ellos. Que vino a cambiar, evidentemente, la forma en la que ellos estaban desarrollando y que tenían nuevas maneras y que había que subsistir. Y ahí está la cualidad, porque aparece una nueva forma. Uno de ellos, por ejemplo, es la mano de obra. Si había que hacer 100, ellos hacían el doble. Entonces, no sé si vamos a compartir todo con esta, si ahí Carlos puede ayudar con esta frase. El y guapo. Los guapos aparecieron en ese contexto de la conquista. Es doblemente trabajador, es doblemente, demuestra para de alguna manera también conquistar, y por más de que recibía quizás latigazos, por más de que estaba a expensa de crueles o vejámenes, situaciones al cual estaban sometidos diariamente, el hecho de demostrar era una manera también de conquistar y de ir ganando nuevamente su espacio. Tenía que volver a ganar su propio espacio. Carlos, si el término cabe ahí para... Sí, en realidad el tema es, yo lo hago porque yo puedo más. O sea, vos me pedís 10, yo te voy a hacer 20. Pero lo hago porque puedo más. Y si me pegás para que haga los 10, porque es una cuestión de castigo, yo te voy a hacer 20 igual porque estoy por encima de tu castigo. Es yo puedo más. Siempre yo puedo más de lo que vos me pidas o me obligues.
La lógica es un poco complicada, ¿no? De entender. Y allí podríamos recurrir de alguna manera a tanto a Cauban como a Bertoni, ¿verdad? Cuando ellos hablan del sufrimiento. Y no es una cuestión de pura filosofía escéptica del sufrimiento, sino ellos estaban preparados en el dolor, ¿sí? Es un pueblo que ante el dolor tendría que tener una respuesta más allá y que el dolor tendría que expresarse en términos, como bien lo decía Carlos, de producir en cosas mejores, ¿verdad? En hacer mejor o quizá en devolver en cosas buenas. Nunca jamás, valga la redundancia, quizá el dolor se ha expresado y tampoco es una cuestión de aguantar. Estoy tratando de explicar porque me viene todo en guaraní y en este momento cercano al mediodía me viene mucho de guaraní y se me va lo del español. Disculpen. La emoción también un poco de querer transmitirle, ¿no? Esto de aguantar el dolor es una cuestión natural, es prepararse porque la vida misma es así. Entonces, hay como cierta preparación al dolor físico, también así al dolor espiritual. En estos días, si no me equivoco, Corrientes está celebrando su festival tradicional del chamamé, ¿sí? ¿Sí? Y allí se escucha un alarido particular en medio de la música y el mejunje del arte y de las culturas nuestras propias, que es, y voy a decirlo nuevamente en guaraní, lo traduciré para las otras personas, es el zapucay. El zapucay, si bien es quizá traducido simplemente por el grito o un alarido, el zapucay es la profunda emoción de esa, de alguna manera, cuando hablamos dentro de la psicología, lo que sería este último cuadro de lo que ni nosotros conocemos y del cual se expresa en una profunda alegría o ante un profundo dolor. Y pudiera implicar ambas cosas. Entonces, dentro del contexto de este festival, creo que el chamamé tiene esa cualidad de traducirnos en ciertos momentos de éxtasis el zapucay. Y ese zapucay justamente es parte de este proceso del dolor de este pueblo, que muchas veces no se queja de lo que sufre, porque es parte de su religión, llamémosle para que entendamos. Hay muchas cuestiones se dice, por ejemplo, alguien está a punto de morir entre los guaraníes. Y uno le pregunta, y está bien, dice. Y a la siguiente palabra está muerta. Es decir, nunca está mal. Y es parte de su ser, no solo ante el dolor, sino ante la propia sintonía de la vida. Y esto mismo, ellos aprovecharon como una fortaleza ante la conquista y ante lo que recién Héctor nos decía, por más de que quizá he sido, entre comillas, sacado de las fuentes originarias, hoy vuelvo a ese grito auténtico, a buscar mi grito, a buscar mi propio sentido. Es eso mismo lo que es parte. Héctor, tenés la materia esencial, la tenés hecha. Quizá ahora faltan las traducciones y las palabras, pero la esencia la tenés. Porque esa búsqueda es justamente
es la que nos permite buscar la tierra sin mal, buscar y vivir en esa fortaleza de sobrevivir y de que hoy, después de un tiempo, digamos juntos que estamos queriendo encontrar nuevamente la respuesta a tantas cosas que se nos fueron quitadas, que se nos fueron sacadas o que se nos fueron encubiertas, como nos dijeran algunos grandes historiadores argentinos también respecto a la historiografía de la conquista. Entonces, en esta misma línea, hay que recordar que los misioneros no solo utilizaron, no solo aprovecharon el espacio natural, ese escenario natural para la conquista espiritual, sino también aprovecharon esas cualidades de la cuestión artística que el guaraní lo tiene, así como la preparación ante el dolor, la tienen también en su esencia. La musicalidad, la cualidad de la onomatopeya, de poder mimetizarse en la naturaleza, de ser tan amigable con la naturaleza, de lo que hoy nosotros estamos discutiendo en términos de ecología, en términos de búsqueda de la casa común, como nos dijeran algunos nuevos paradigmas de este intento de sobrevivir en este mundo moderno. Los jesuitas, al menos, y los demás misioneros también de otras congregaciones religiosas, descubrieron la importancia del arte y de la manera de ese lenguaje común para poder subsistir y para poder llevar adelante estas grandes empresas que de alguna manera sobrevivieron juntas, algunas van paralelas y vamos a verlo en el transcurso de estos días, porque hay cosas que tampoco la religiosidad o convive con la religiosidad o sigue paralelo a ella o en la misma categoría incluso. Y otros que de alguna manera fueron como que tomadas tanto por la religión o a su inversa. Entonces, la visión de los misioneros nos permitió y nos permite ver, no solo dentro de la música, tenemos muchísimos otros elementos escultóricos, pinturas, que a lo largo del tiempo nos permite pensar de cómo este mundo guaraní también logró sobrevivir expresando lo que ellos sabían hacer, que era el arte. Esa fue otra manera de subsistir en ese mundo. En ese mundo guaraní también hay elementos que hoy es muy discutido y muchas veces con muy buena intención, yo no insisto con las muy buenas intenciones, de los pocos pueblos guaraní que siguen subsistiendo y de nuestro interés de los Ituruá, de querer convertirlos a la academia o al mundo en el que nosotros creemos que se vive mejor, que entre comillas le llamamos civilización. En esa discusión y en esas buenas intenciones están mucha gente que estamos trabajando, ¿verdad? Nuestros propios ministerios de educación muchas veces están haciendo escuelas para indígenas, salud para indígenas. Hay varias dimensiones de la vida social trabajando para indígenas. Lo que habría que preguntarnos si esto tendría que ser de indígenas y con indígenas, no para indígenas. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, nosotros que veamos a lo mejor que convivan aquí en la esencia de la naturaleza, no es mejor que tenga una casa, unas condiciones, quizá que, bueno, tantas cosas que nosotros que creemos que está mejor que pudiéramos ofrecerles, que no es así, mientras tanto su lugar, las condiciones que ellos puedan sacar provecho, se les está menguando.
Hago paréntesis para este tipo de denuncias, también un poco porque vale la pena, hablando de estos temas, entenderlos, porque también ellos necesitan de su tierra, del cual se les van sacando poco a poco. Esta tierra que ellos decíamos hace un momento, lo consideran como su madre. Hay una famosa frase que siempre repito, es el Ubuningoñan de Sud, decía un líder. La tierra es nuestra madre. Ubuningoñan de Sud. Y termina la frase diciendo que se ningoña cambú, ña yayuide, ña manómede. De ella mamamos desde que venimos a la tierra hasta que volvemos a ella. Interesante la concepción de tierra que ellos tienen y que no está lejos de esta realidad nuestra, ¿no? Allí podemos apreciar en esta imagen, creo que compartimos con la mayoría de los de nuestras culturas latinoamericanas, ¿verdad? Los ja o las hamacas, ¿verdad? Que conocemos como hamacas. Y un médico muy reconocido ha escrito también, hablando de visto por otros, la importancia de dormir en una hamaca. Yo creo que después de esta explicación todo el mundo va a querer esta noche buscarse una hamaca. La aireación de nuestro cuerpo, y esto está hablado por un cientista, necesita de que nuestras vértebras, de las columnas, tomen una posición de modo a que el cerebro se pueda oxigenar y pueda descansar plenamente. Esa posición la conseguimos en una hamaca. Los guaraníes dormían en hamaca. Entonces, si alguien quiere un colchón nuevo para esta noche, tiene que conseguirse una hamaca. Evidentemente que es todo un arte también dormir en una hamaca, ¿verdad? Y en esta misma concepción, tener en cuenta de que nos tiene que servir para nosotros hoy. ¿Y cómo nosotros vemos hoy a los indígenas? Muchas veces en la literatura queremos corregir desde el vamos, y estamos mucha gente que pensamos que quizá ayuden ciertos nombres a reconectarnos con esa esencia, con esa confianza que estábamos hablando más adelante, como devolviéndoles su lugar, como llamándoles indígenas y no indios, como llamándoles en particular a este pueblo guaraní. El pueblo en sí es guaraní, ellos son los guaraní. En el Paraguay tenemos una moneda que se llama guaraníes, que no son ellos. En esa misma línea también, cómo nosotros vemos si lo tenemos realmente en la posibilidad de confianza, o en esta distancia de que seamos los yuruá y que ellos sean los indiecitos, los indígenas, o simplemente los que sobran en esta tierra. Es un poco para pensar nosotros como lección hoy, después de este encuentro esta mañana. Es importante siempre llevar como lección de cada encuentro, de cada clase, este tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Y qué nosotros, cuál es el concepto que yo tengo en realidad? ¿Me sirve? ¿Nos sirve? ¿O podemos desecharlo definitivamente? ¿O una cuestión meramente museológica, antropológica, que lo vamos a reducir a este espacio de este escenario de nuestro encuentro? Entonces, quiero rescatar un poco ahí la frase del padre Meliá, como para abrir nuevamente esta conversación en esta segunda parte. Y Meliá dice en su último libro, antes de morir, 2 meses antes, la voz guaraní no es solo una opción,
sino la salida. El resto es aventura que puede acabar muy mal. Esto en relación al desconocimiento de los factores antropológicos que hacen a toda esta estructura de este sistema de vida, de este modo de ser, de esta cultura, de esta cualidad que es el mundo guaraní. Quedo abierto, Carlos, un poco a la consulta nuevamente Sí. y interactuar con la gente aquí para poder continuar charlando en esta mañana. Bueno, gracias Isabelino. Voy con algunos comentarios. El primero, por ahí Isabelino ha hecho referencia varias veces, digo para el resto de la sala, de decir, esperen, porque esto lo pienso en guaraní y tengo que decodificarlo. Realmente el guaraní, como yo decía también al principio, no se traduce palabra a palabra. No dice árbol se dice así, en guaraní se dice así. No, lo que uno hace cuando habla en guaraní transmite un concepto y puede decirlo lo mismo de diferentes maneras. Transmite un concepto. Y ese concepto es la maduración de todo esto que estamos hablando. O sea, es de una esencia, se transmiten conceptos de una esencia madurada. Por eso, por ejemplo, a los que alcanzo a ver aquí de Corrientes como Mauro, en Corrientes tenemos una ley de enseñanza obligatoria del guaraní como idioma en los colegios. Y no podemos implementarlos porque nos falta todo el andamiaje. Entender todo esto. Esto no es inglés, esto no es portugués, esto no se hace traduciendo hacia... Si vos no entendés el concepto, hay cosas que no podés decir. No tienen forma porque no lo vas a entender, no lo vas a poder expresar. Ni vas a entender en el concepto que tiene lo que te está diciendo el otro. Quizás a veces no tiene que ver solamente con la palabra, sino con la expresión. Una mirada en guaraní es fuertísima, muy fuerte, pero muy fuerte, quizás más que una palabra. Un silencio en guaraní es fuertísimo. O sea, y eso tiene que ver con toda una concepción cultural. Por ejemplo, lo que decía Isabelino recién respecto al tema de la tierra del guaraní, de dónde viene, de dónde va, uno va a entender la comunión con el tema de la naturaleza y vas a entender desde qué punto un guaraní reclama su espacio cuando te dicen necesitamos que nos den nuestra tierra, nuestro espacio en una... ¿Cuál es nuestro lugar? No le sirve una casa. No le sirve que le den un barrio, no le sirve, no es su esencia. No les sirve. Ellos necesitan esa comunión con la tierra, con la naturaleza. Y una cosa que recordé de la foto que mostraba que era difícil verlos, sacarlos, el guaraní, algunas parcialidades guaraní, sobre todo en el norte de Paraguay, en épocas fueron cazados como animales y eran exhibidos como animales, de la misma manera que uno exhibe una presa después de cazarla, como hace la gente que practica cacería, de la misma manera se hace. Entonces, hay todo una connotación fuertísima de todo lo que implica exponerse y de la forma que nos ven. De esta pequeña introducción, después de esto doy paso a la gente de la sala. Cristina Morandini, sobre el tema de las palabras, perdón. Bueno, los que levanten la mano pídanlo, o los que piden directamente por micrófono la palabra, no hay problema. Vamos desarrollando un poco lo que estuvimos charlando en esta segunda parte. Veo a nadie.
Ahí voy colocando algunas palabras, Carlos, mientras que la gente participa. Voy colocando algunas palabras en guaraní para que convengamos. Entiendo también el tiempo acá en televisión, ¿no? Pero pudiéramos luego incluso compartir también una especie de festival de vocabulario, llamémosle, ¿no? Sacando un poco unos resúmenes juntos, de modo a que la gente pueda compenetrarse con la forma, insisto, el guaraní que yo escribo es el guaraní paraguayo actual, ¿verdad? Y tiene alguna, quizá alguna pequeña diferencia en la escritura, porque convengamos que con el padre Melía se ha trabajado mucho una forma de escritura y de comprensión de la escritura, y entonces yo trabajo esa línea que quizá no caiga dentro son pequeñas cosas, pero que hacen a la vez una importancia, pero garrafalmente importante, diríamos, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? Ir compartiendo con ustedes. Nada más para mientras que surge una pregunta ahí, quería insistir con una palabra que venimos diciendo de hace rato y que ahora lo pongo en el chat para todos. Perdón. A ver. Perdón. Ahí escribiendo. Ahí lo pongo, que es, ahí viene la letra. Es la U. Es un poco complicado la lectura, ¿no? Esta letra, la Y, como se conoce en el vocabulario español, en el abecedario español, perdón, o la Y, como la conocíamos antes, ¿no? Se utilizó para, desde el momento cero, se utilizó para significar el sonido gutural en realidad el sonido en la garganta, ¿verdad? Entonces, es agua, pero también es sinónimo de vitalidad y tiene un rango de importancia. Y lo vamos a ver en otro momento, palabras que tienen que ver con esa línea de importancia, que nos va a dar pauta de qué importante esa palabra había sido en el mundo guaraní, porque contiene esta letra. Entonces, es una sola letra, es toda una palabra, como decía Carlos, por un lado, pero hay otras que no tienen letras. Por ejemplo, y hablando, entre paréntesis nada más, porque lo vamos a hablar más profundamente en otro momento, referente a las miradas, me viene el tema que creo que todos conocemos, la palabra poná. De alguna manera, todos los del sur que estamos aquí conocemos la palabra poná, ¿no? Que es algo bueno, algo lindo. Ahí para el doctor Fidel Camacho, esta gente explico, ¿no? Poná, con nasal, se pronuncia la última letra nasal, significa lindo. En cambio, si alguien se mira lindo, se puede mirar lindo o se puede estar mirando totalmente lo contrario. Mae es mirar, y o mae poná puede ser que esté mirando detenidamente, cautelosamente, o ya está mirando con una mirada un poco más profunda, como diciéndole, pero ¿qué estás haciendo? Esta mirada cautelosa se convierte en algo más allá, el maepona. No es solo una mirada linda, una mirada, sino va más allá de esto. Entonces, si yo le doy algo que no me está gustando, para que sea un poco gráfico lo que estoy diciendo, que diga Flavia y no me gusta, o una actitud que Flavia pone, entonces le miro a Flavia, a maepona, ese. Y esto, por ejemplo, si Flavia decodifica el mensaje, no necesita de ningún chat privado para que yo entienda de que Flavia ya no le gusta lo que estoy diciendo. Y conste que no está mirando mal, no va a ir es el mal.
están mirando bien, una buena, ¿verdad? Es un código de mirada, es interesante. Bueno, de las miradas vamos a hablar más profundamente. Déjame una postilla ahí, Isabelino, y a propósito que la nombraste a Flavia, que trabaja con el tema del arte en las misiones jesuíticas. Flavia, lo que acaba de decir Isabelino, y esta es una cuestión como para transmitírsela también al resto de la sala, la mirada de las imágenes religiosas que hacían los jesuitas, los aborígenes en las misiones. O sea, tenía esta connotación. A lo mejor un jesuita no se daba cuenta, un guaraní sí se daba cuenta. ¿Qué era lo que estaba mirando un santo, la Virgen o la talla? Estamos hablando de otros códigos de lectura, de otros códigos de interpretación. ¿Sí? Perdón, que era lo que Isabelino en el seminario del año pasado, a mí me impactó mucho eso, la importancia de la mirada entre la madre y el hijo. Una mirada fuerte es más que una palabra, ¿no? Entonces, bueno, también lo relacionaba eso, lo que decía Carlos, la importancia de esas miradas icónicas, casi hipnóticas, como la llama Darko, ¿no? Y bueno, evidentemente está reflejando un mundo absolutamente diferente, ¿no? Por eso ese arte es tan diferente. Es una relación muy privada, por llamarlo así, ¿no? Sí, doña Flavia, justamente hablando en esta última jornada, habíamos hablado de esta relación de la madre, de la manera que conversa la madre con el hijo, su relación es por la mirada. Entonces, y en este seminario vamos a ir detallando cada forma de esa mirada. Sería como tener una escultura adelante con diferentes posiciones, diferentes aristas, ¿verdad? Que uno pueda interpretar, y eso se transmite evidentemente en estas esculturas hechas, y inclusive las máscaras de los rituales, de las ceremonias, tienen mucho que ver con esto. La impresión de dejar ojazos abiertos para las miradas era muy importante. O sea, más allá del rostro, la mirada era lo más importante. Y eso tiene mucho que ver con la transmisión también del sistema de educación. O sea que estamos hablando acá no solo del aspecto cultural, sino estamos hablando del sistema educativo, que justamente lo estoy trabajando en otro contexto también. Entonces, es algo muy interesante, por eso no me quería traer la palabra en consecuencia, una simple letra que nos permite pensar en que hay palabras o expresiones que no tienen letra o que no puedan decirse de alguna manera. Toda esta explicación de casi mediodía para decir una cosa, ¿no? Que en esta riqueza puntualmente. Sí, en algún momento también vamos a entrar con el tema de los regionalismos y las deformaciones de la palabra, porque esto que nosotros conocemos como Iguazú, Iberá, obviamente así no se pueden traducir, tienen una traducción desde el guaraní porque la conformación de la palabra tiene un significado de cómo se armó esa palabra. Así que inclusive se termina pronunciando de otra manera o reemplazando letra, porque Iguazú lo podemos escribir ya sin la I griega, lo escribimos con I latina, y obviamente no corresponde a nada la traducción, porque no se puede traducir, sí sabés lo que querría haber dicho, pero no se puede traducir. Bueno, estas cosas pasan al cabo del tiempo con la deformación, la transformación y los regionalismos. Si vamos en algún momento a trabajarlo durante el seminario, veremos que la Z no existía, en realidad se usó en un juego ahí con la S, que hay letras que funcionan de a pares como la MB y la
que se termina, que se usa en la palabra, por ejemplo, que nosotros es poriajú, de pobre, con P, en Paraguay hoy es boriajú, MB, suenan muy parecidos, pero hacen de que en algún momento se haya producido la disgregación de la palabra como tantas cosas, ¿no? Carlos, Sí. nada más acotar ahí sobre el punto, que esa riqueza en cuanto a conservación de palabras originales, y esto lo digo con mucho respeto a mis coterráneos, Corrientes tiene mucho que aportar, porque la palabra poriajú es la palabra original que aparece en el tesoro de la lengua guaraní, por ejemplo. Entonces, estas cosas son las que tenemos que comunicarnos, que enriquecernos, y no enojarnos porque Carlos habla mejor que yo el guaraní o se cree el que habla. No, 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 señores. Esas cosas no tienen que, porque esto no es guaraní. Si entramos en un mundo de competencia, eso no es guaraní. Entonces dejemos, vayamos todos nomás este enero a soplar a algún lado, ¿verdad? A buscar un aire fresco, porque no vale la pena. Pero sí, si entramos en esta cuestión de tratar de recuperar juntos esta mirada, estamos haciendo este esfuerzo. Hace ya casi 3 horas que estamos aquí juntos y creo que no nos estamos cansando, creería yo. Bueno, no quiero que nadie se canse, entonces espero que nadie esté cansado del otro lado también, pero es eso mismo, ¿no? Isabelino, Sí, Isabelino, te ¿me escucho, escuchás, Isabelino? claro. No te estoy hablando de muy lejos, estoy hablando acá de Corrientes, del pueblo de San Roque. Me da la impresión de que Isabelino está en el Paraguay, creo que dijo hoy al comienzo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta respecto del guaraní cerrado que vos estás hablando y que estudian en el Paraguay. Acá en Corrientes nosotros tenemos un dialecto del guaraní que se llama Yopará. Bueno, ahí, respecto de eso, yo quiero que vos como, disculpame que te tutee, como sabio, como lingüista, yo te hago como un lingüista, ¿no es cierto?, el guaraní, porque esto que vos sabés, nosotros los comunes, digamos, guaraní hablantes, yo soy guaraní hablante del Yopará y también estudié el guaraní cerrado, que es el idioma ancestral, ¿no es cierto?, del Paraguay. Le dicen también del grupo 9, del grupo M de Montevideo. Bueno, dejémoslo ahí. Resulta que acá en Corrientes nosotros tenemos la interpretación de que algunos vocabularios, algunas palabras, digamos, del guaraní cerrado que usan en el Paraguay no se usa en el Yopará. Por ejemplo, oína. En el Paraguay está incorporado en el idioma nosotros cerrado el jina, ou jina chesú, ou jina, jae, ou jina. Y acá nosotros le reemplazamos esa palabra jina por oína. Bueno, ahí ya hay una diferencia, ¿no? O sea que el cerrado y el guaraní Yopará no coinciden en muchos aspectos. En cuanto a los vocablos, usan otros vocablos. ¿Entiendes? ¿Qué me decís vos respecto de esto? A ver si podemos compatibilizar. ¿Echar y tepa en que estaba ahora? Bueno, para la gente que está escuchando ahí, especialmente a la doctora Lisset, y bueno, siempre le pongo como ejemplo a los otros Chiles, y bueno, hay otra gente que está de Chile, Uruguay. Entendamos de que si bien la primera escritura del mundo guaraní se lleva a cabo en 1643 de manos de Antonio Luis de Montoya, es la que nos llega y la que fue tomando forma luego a lo largo de los años.
en este contexto de que hablábamos hace rato, así entre amigos, como decíamos, de que se nos prohibió hablar, de que también evidentemente la escritura fue prohibida, porque eso no solo pasó en Corrientes, pasó en Paraguay también, esa prohibición en un intento lacerante de la imposición de la lengua española, que fue propio y natural en las escuelas, ¿no? Especialmente en las escuelas de la década de los años finales del 50, 60, 70, principios de 70, que se incorporó levemente, al menos en Paraguay, como una lengua enseñada, el guaraní como una materia en un currículum renovado, y en la reforma educativa del Paraguay se incorpora como el bilingüismo como tal se conoce hoy en Paraguay, que es parte hoy de la legislación paraguaya actual como lengua oficial, la lengua guaraní. Yo creería, mi querido amigo Victoriano y amigos todos aquí, de que una vez sorbido y cada día que vamos reinterpretando cosas, pudiéramos después discutir aquellos sonidos reales, como acá me pregunta, por ejemplo, ¿y qué es conceptualmente reco y tecoa o tecoja? Me pregunta Mario, por ejemplo. Esto nos conduce a tu misma respuesta, Victoriano. Si yo le respondo a Mario de que reco es la vida, traducida directamente, pero reco también es la cultura, es la forma, es la experiencia, es el ser. Y el tecoja es el lugar donde se desarrolla ese teco, ese reco, es el espacio. Entonces, estoy haciendo esa misma explicación, que cuando nosotros entremos quizá yo diría más detalles, ¿no? En regionalismo, lo dice Carlos ahí, en un intento más académico de la respuesta. Yo quiero darle más una respuesta más plausible, ¿verdad? En detalles, ¿verdad? Porque eso sí podemos enriquecer incluso nosotros que no somos guaraní, y con nuestra experiencia y con nuestra vivencia le podemos dar ese matiz, el color que yo no creo que se enoje con nosotros, porque sí es una manera de subsistir, pero hay cosas que sí no lo pudiéramos perder de vista, insisto, con aquellas palabras que son muy propias y que la deberíamos de rescatar, que está todavía en el gen, en el popular. Concretamente, el ejemplo Poriajú, que Cini, para los que no le conocen, un sacerdote cantautor fantástico, que seguramente estará acá y me estará diciendo unas cuantas barbaridades, porque lo ha visto en vida y no creo que ahora se le esté escapando este encuentro. Lo creo y lo veo por ahí entre ustedes, a mi querido padre Cini. Él lo recoge, el Poriajú como tal, y sin ninguna malicia. O sea, Victoriano, lo que te quiero decir es que nosotros que de alguna manera somos guaraní parlantes, insisto, sin que nos hayan dado esta cuestión de la herencia, y nosotros nos sentimos orgullosos, y bien por nosotros que nos sentimos orgullosos de que somos herederos de esto. Esta riqueza y este regionalismo, insisto, nos puede permitir ir perfilando, incluso porque hay cosas que quizá hayan cambiado radicalmente y hoy suene una grosería. No lo pienso decir aquí porque esto va a implicar otra cuestión. Voy a buscar el mejor castellano en otro momento para explicar esto, ¿verdad? Pero una palabra que originalmente tiene un sentido de lo más sencillo, una simple expresión. Si yo digo hoy en ese guaraní original de Montoya, que luego se transcribe en algunas cartas en guaraní del 1700, por ejemplo, escrito por guaraní, luego hoy, escuchando este sonido en guaraní, el menos paraguayo, es una barbaridad. No lo pienso decir y traducir ahora. Pero digo, para que se entienda nada más,
Es una riqueza. Y entonces, incluso me animo yo hoy a decir esa palabra en un contexto académico porque sé la esencia, por ejemplo. Que si yo era paraguayo, nomás no lo diría en ningún lugar, al menos, ¿verdad? ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, son cosas que, bueno, este seminario intenta abrirnos este panorama para que lo pensemos juntos aquí. Y bien por Victoriano, ojalá haya otra gente que también recoja, y lo recoge muy bien, estas terminaciones. Y bueno, y como decía, venimos de una escuela, pero en el fondo lo que nos tiene que siempre tener pensando, siempre reflexionando, es esto de la carga y la riqueza que nos ofrece hoy para nosotros en el mundo académico, y cómo nosotros respetando, insisto, esa carga cultural, esa riqueza cultural, ese ofrecimiento que nos abre la posibilidad de vivir un mundo más fraterno con los nuestros, que es la naturaleza, y de proyectar en una especie de sobrevivencia. Si bien el mundo guaraní sobrevivió a tantos achaques, inclusive hablando hoy de la propia escuela que lo intentó achacar y lo sigue de alguna manera, porque hoy esto sin menospreciar los avances, porque yo me imagino que si hay algo nuevo es un avance, ¿verdad? Y un neologismo es un avance, ¿sí? Entonces, bien, hasta que se normalice, pues tardaremos en entender quizás, pero muchas veces las cosas nuevas es como remendar con tela nueva un trapo viejo, ¿no? Y puede empeorar la situación. A eso lo que hay que, en eso tenemos que tener mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? Nada más, y Victoriano, sigamos adelante con este tipo de reflexiones que ayuda mucho. Yo creo que abre muchas ventanas lo que nos acabas de decir, y ahí ahora ya muy pronto voy a recibir un correo del doctor Siler Camacho que me va a preguntar, ¿y qué es eso de las terminaciones que acaba de decir este señor ahí en el encuentro? Ya seguro que lo voy a recibir. Como un aporte, también importa o influye la visión que tiene el observador propia, es decir, con qué condimentos o con qué formación él está tomando un hecho cultural para poderlo traducir de alguna manera. ¿Qué elementos, cuál es su anteojo para poder filtrar y entender lo que se dice? No lo digo por lo que decía el señor Victoriano, digo en el contexto general. Lo tuvieron los mismos jesuitas. Para el guaraní no existía el pudor por la desnudez. Eso me lo enseñaron los jesuitas. Yo no tengo problema. Entonces encontramos con traducciones de la época jesuítica que fueron realizadas como caminando con mi señora bajo las estrellas, nos entregamos a la pasión del Señor. No, ahí en guaraní dice, nos revolcamos bajo las estrellas. No es nos entregamos a la... Claro, religiosamente tenía un filtro para poderlo traducir. ¿Sí? Entonces, esas cosas también deformaron, ¿sí?, algo que ellos no veían como nada mal. Es más, si uno se fija cómo viven hasta el día de hoy lo que es su forma de vida, no son habitaciones individuales preservando su intimidad. Eso lo aprendieron en las reducciones jesuíticas. El guaraní de forma natural hay cosas en las que lo vive de una naturalidad distinta. Y eso también es dentro de su idioma. Y eso también es como se toman determinadas cosas. Por eso
es la importancia de la antropología para decodificar esto. Isabelino. Nada, Carlos. Yo pienso, insisto, estoy pensando y me río internamente de cosas, con tus traducciones, con las cosas que estamos diciendo acá. Porque sí, siendo profesor ya, y para ir cerrando un poco, en una clase con futuros profesores, y queriendo explicar cómo funciona la lógica de los chicos en el campo, no los chicos citadinos de Asunción, porque me tocó dar clases para profesores que viven en Asunción y para profesores que van a vivir en el campo. Y entonces, a ver, ¿cómo explico esto? Me vienen las miradas, llamémosle pícaras, traviesas de los niños, ¿no? Que cuando le dicen, por ejemplo, un apodo a alguien, le ponen un mote, no sé si el doctor Juan Antonio Stiller me sigue con la palabra apodo, mote, le ponen un mote, el nombre de pero en forma irónica, ¿no? En forma burlesca, pero a la vez graciosa, o sea, tampoco es bullying esto. O sea, quería explicar a los chicos que hace 30 años atrás podríamos tener un nombre, yo no sé cuál tendría, bien tener los animales que ustedes quieran, pero interesante porque eso no es bullying, eso es como, y el que no tenía se sentía mal, era al revés, no sé cómo explicarlo. Entonces, los nombres muchas veces pasaban, y eso venía, pasaban en secundario, quizá Isabelino no era tan importante como quizá, no sé, como yo ando tan rápido, no sé, me pondría un animal así medio rápido, ¿no? Bueno, y que tiene que ver hasta con mi reacción, con mi manera de, y hasta que yo también tenga que cuidar esas reacciones, porque como soy como este animal, entre comillas, no voy a querer serlo, ¿verdad? O sea que tiene mucho que ver con esto. Yo que lo viví esto, para mí jamás fue bullying, ¿verdad? O sea que yo me viene tantos nombres aquí que quizá para ustedes no tenga ningún sonido si lo digo en guaraní, pero esto de, y cuando los chicos miran y entra alguien o hace, y no necesita decir el nombre, hace el trino, el sonido del animal y los muchachos ya saben a quién está refiriendo. Y viene la codeadita ahí, esos pícaros de mirar ahí con esa relación en el aula, estamos perdiendo en el campo. Y es una de las cosas riquísimas. Porque vos podés aprovechar para dar ciencias naturales que los chicos las saben de memoria, porque viven con sus ciencias naturales a cuesta, sin necesidad de que les ande inventando cosas en la cabeza, que tendríamos que aprovechar los profesores de ciencias naturales, ¿verdad? Conocer reacciones. A ver, digo que no sea un animal para que no sea tan grosero esto, ¿no? Teníamos un compañero de clase, que le llamaban Penú de Buey. Penú es pisada, de Buey es pisadas livianas, sería la traducción. Y es que hay un animal con el que está el sigilo, evidentemente, creo que todos conocemos que es el venado, ¿verdad? Que es muy quisquilloso con los pasos y con los sonidos. Bueno, y este era uno de estos que estaba tan arisco siempre, y que nunca se le sentía que uno ya estaba detrás de uno, ¿verdad? Y para hacer su payasada también. Entonces tomó el mote de Penú de Buey, por ejemplo. Y se podía haber llamado, no recuerdo su nombre, tal vez que cuando casualmente este compañero luego, bueno, llega a un sitio un poco más académico, más, y bueno, en el encuentro nadie le llamó por su nombre, le hicimos su apodo. Esa es una cuestión. Otro, ¿qué pasó? Y con esto cierro, Carlos, que no hace mucho, bueno, cuando parece que nos hacemos más mayores, decimos no hace mucho, hace como cosa de 15, 20 años, me fui a un velatorio de un hombre aquí en el pueblo, y resulta que, bueno, este ya no tenía, bueno, se le puso un mote, ¿no? Pero el mote lo recibió por unos extranjeros
y que la gente pensó que acá habrá sido un animal o algo más salvaje, porque el hombre era tiene las pintas, las coordenadas de un hombre grande, de un alemán, así. Y bueno, y llegaron 2 extranjeros al pueblo que se hicieron de campo aquí, hacia el año de la Primera Guerra Mundial, y estos 2 hermanos le tenían a él como de muchacho, de joven como él no hablaba nada de inglés, los otros nada en castellano, no sé cómo miércoles habrán entendido, pero la cuestión que había una conversación y ellos decidieron llamarle nazi, de nazi, no de nazista. Entonces, el mote oficial era nazi. Sabe que cuando él muere, viene la que reza el rosario, la rezadora, y como nadie sabía el nombre y la madre ya había muerto también, tuvieron que rezar a nazi, por ejemplo. Y los compañeros de colegio le pusieron otro nombre de escuela, que fue hasta el 2º grado parece, y bueno, y tenía otro nombre guaraní. Entonces le agregaron ese otro nombre guaraní para completar el rosario. Y parece gracioso, ahora yo me río después de 15, 20 años, pero era todo serio en ese momento. Yo le digo que fue algo muy serio. Teníamos que, es más, expectante si aparecía el nombre del personaje. Y ya en la iglesia, que me tocó celebrar el responso de ese hombre, aparece una abuelita diciendo, se llama Eduardo el fulano. Entonces alguien levanta la mano y me pregunta y me dice, ¿y entonces tenemos que hacer todo de nuevo o qué hacemos? Le digo, no, Eduardo se está yendo, déjense de joder. ya terminó. Ya no había vuelta atrás con todos los besos. Que es toda una cultura también que proviene de las misiones jesuíticas, que la conservamos, que son 9 rosarios en la casa, que es un montón de cosas que se celebra, ¿verdad? En la casa. Y bueno, no, es para repetirlo. Eduardo se está yendo. Entonces, me viene nomás todo esto para compendiar un poco la importancia de los nombres, ¿verdad? Y es algo muy interesante y que también tiene que ver con aquellas palabras que muchas veces no se dicen, que no tienen nombre, que tiene que ver con la mirada, con lo quisquilloso. Uno se va a incomodar muy rápido, un extranjero se incomodaría muy rápido en una clase con campesinos guaraníes y con indígenas guaraníes, donde lo quisquilloso parece algo, de hecho, es algo natural, y ellos siempre le encuentran, siempre la forma es el que explica algo. Y eso va a ser siempre motivo, si uno no sabe, y uno se va a molestar porque pareciera que uno en realidad es porque uno está aprendiendo a quererle nada más. No está ninguna malicia por detrás. Eso también hay que entender. O sea, es la manera que si luego uno entra en el juego, logre captar y ser parte de ellos. Y si uno no acepta eso, entonces, ¿cómo no vas a aceptar el regalo que te están ofreciendo de ponerse parte de ellos? Estas cosas son las que hay que leer y que hay que entender. No digo más nada, Carlos. ¿Alguien más por alguna pregunta? Bueno, estamos hablando dentro de la reflexión última respecto a los yoruba, cómo nos ven y cómo los vemos nosotros. Tenemos nuestro filtro, esto que decía, para tratar de decodificar un lenguaje que no fue lo que ellos quisieron expresar. Ni son lo mismo que significa para ellos. Significa otra cosa. Esta diferencia existe, es cultural, es conceptual y existe. Yo le voy a tirar un pie a Isabelino y le voy a tener que apagar el micrófono porque sé que se va a enganchar enseguida, si no, porque voy a abrir la ventana de mañana. Cuando uno pregunta en una aldea, en una comunidad guaraní, ¿cómo te llamas? Y le puede decir si era Mario Pérez o Isabelino Martínez. Y a él le da
exactamente lo mismo, porque ese no es su nombre, ese es el nombre con el que vos necesitas identificarlo. Eso no es suyo, eso lo tiene él, pero es tuyo. A vos te sirve que yo me llame Carlos Vaquero, a vos te sirve, a mí no me sirve. Yo me llamo de otra manera con un nombre en guaraní que me pusieron. Es decir, la separación de cómo nos ven y cómo los vemos es de los dos lados. Una vuelta me decía Meliá a mí, la interculturalidad no existe. ¿Cómo que no existe? Sí, porque la interculturalidad es para un solo lado. Es decir, vos me decís que el blanco va a aprender todo lo de lo indígena. El indígena tiene que aprender lo del blanco para integrarse. ¿El blanco va a aprender lo del indígena? O sea, no lo va a aprender. Por eso la integración no se produce. Y por eso son los baches que tenemos y hay cosas que no comprendemos. Porque hay cosas a las que no accedimos. Como apostilla, lo vamos decodificando en este tipo de taller, en este tipo de seminario. Isabelino se silenció, él nomás, para no engancharse con esto, yo no lo silencié. Pero la idea es que da mucho para charlar, se darán cuenta que esta es la metodología que empezamos a desarmar, a desenredar dentro del seminario en todos los conceptos, o sea, bajar una línea y trabajar sobre eso hasta dónde vamos. Yo les vuelvo a repetir algo, vamos a compartir información, vamos a compartir bibliografía, pero esto de lo que hablamos acá no está escrito. Esto así no existe. Entonces, a lo mejor algún día concretamos con Isabelino un proyecto que tenemos de decir poner estas cosas, aunque sea como un primer material de una manera escrita, porque es una manera también de difundir y que más gente pueda acceder. Pero bueno, es parte de lo que pretendemos enriquecer. Voy a abrir de vuelta la sala para los que quieran hacer preguntas. Isabelino me mira como diciendo que lo amordacé, pero no hay problema, Isabelino. Mañana tenemos 3 horas más para seguir conversando. Y justamente para responder a la pregunta del chat también. Mañana comenzamos, si Dios quiere, 9 y continuamos a mediodía. Y es porque veo que aquí desertores no tuvimos esta mañana, así es que no sé si es el primer día o va a ser el habitué, ojalá que sea así, ¿verdad? Y que sea el interés también de nosotros, todos juntos, de seguir aportando y de aprender juntos, ¿verdad? Porque esta es la idea. Y bueno, yo muy contento, un público muy respetuoso y aportes riquísimos. Hay gente que aquí se está reservando, yo creo que de mañana va a comenzar con su bombardeo. Ahí levanta uno la mano que no parece ni el rostro. Bueno, vamos a esperar que... Bueno, gente que conocemos, gente querida nuestra, gracias Lisa, un gusto de compartir también contigo acá y con toda la gente, Hay algunos amigos de Paraguay, también creo Carlos aquí, están compartiendo del mismo Paraguay, porque hay paraguayos que están fuera que sabemos que está compartiendo, pero también hay paraguayos. Es decir, este es un tema que nos apasiona a todos, así como los pasos lentos pero seguros del chamamé. Y bueno, agradecer a gente que se está retirando, Carlos, sí, ahora y se comprende. Sí, entonces yo también agradecer para que podamos continuar mañana. Gracias a todos, nos estamos encontrando el día de mañana a las 9. Agüillevete. Agüillevete.